primer lugar, queríamos agradeceros desde el Centro IE San Fulgencio vuestra presencia en este nuevo acto del cincuentenario del Instituto San Fulgencio. En esta ocasión, un evento muy especial, y al menos hasta lo que la memoria nos lleva a nosotros, pues creemos que inédito en la ciudad. Tenemos aquí reunidos en nuestra mesa a los 4 últimos alcaldes de la ciudad, a María de la Luz Méndez, Julián Álvarez, Juan Antonio Huil y Ricardo Gil Torresano. Queríamos hacer también mención pues, a 2 alcaldes que tristemente no pueden estar con nosotros, que es Julián Álvarez, padre, y Fernando Martínez. Este acto va a estar dividido en 3 bloques, de entre unos 15 o 20 minutos cada uno de ellos, con los siguientes temas. El primero de ellos, la significación de la llegada del Instituto San Fulgencio, la creación del Instituto San Fulgencio a la vida de la ciudad de Écija. En segundo lugar, el valor de la educación. Y en tercero, el 28 de febrero, el significado del 28 de febrero para todos los andaluces. Para finalizar, se abrirá un turno de preguntas en el que participarán alumnos del centro y daremos concluido el acto. La mesa redonda está moderada por el letrado jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Aguilar Jiménez, al que le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, creo que en nombre de los que estamos en esta mesa, agradecer al Instituto San Fulgencio y a la comisión organizadora del segundo aniversario de su fundación, pues el que haya organizado este acto que desde mi punto de vista tiene una enorme importancia y significación. Y sobre todo para mí es un orgullo el estar aquí entre las máximas personalidades de la política sijana, personas que han supuesto que han llevado la vida política de la ciudad en estos últimos años y sobre todo en la etapa más importante, la etapa democrática de la ciudad. Justo es decir que este acto tenía que haber sido coordinado por otra persona con bastante más protagonismo y solvencia que yo, como Fernando Martínez Juan, pero sus tareas profesionales le impiden estar aquí, cosa que yo le agradezco porque me permite participar y estar en un acto que creo que tiene una cierta, si no importancia histórica, sí un cierto grado, alto grado de importancia y de reconocimiento. Porque las personas que están aquí sentadas han sido o han tenido, desde mi punto de vista, el mayor honor que un ciudadano, que un vecino de Écija puede tener, que sus vecinos los elijan para dirigir la política local. Eso es algo que desgraciadamente no está suficientemente valorado, pero que para mí, para un municipalista convencido y que ha hecho del municipalismo su profesión, me parece que es algo importante. Y no quiero, mi intervención aquí va a ser meramente de coordinación, como se ha dicho, pero no quiero empezar el acto sin traer aquí al recuerdo de los 2 grandes alcaldes de esta ciudad que han fallecido, de Julián Álvarez Pernía y de Fernando Martínez Ramos, 2 personalidades que en sí mismas, cada uno con sus peculiaridades, pero que han hecho grande, muy grande a esta ciudad. En esta ciudad que la política es tan absolutamente canalla, donde nos olvidamos muchas veces de las personas, ellos 2, quizás porque han fallecido desde mi punto de vista muy pronto, ellos han conseguido que sean un referente moral, cada uno en su ámbito, en su campo, con su forma de ser, y creo que estaremos todos de acuerdo en que cada uno de ellos pueden ostentar con orgullo el título de haber sido un grande de esta ciudad, una persona a que creo que no hemos sido capaces de darle el lugar que se merecen. Quizá ahora que los tiempos parece que están cambiando, quizás sea el momento de que todos, con una reflexión conjunta, seamos capaces de darle el sitio a esas personas que dejan parte de su vida familiar, personal, laboral, y la dedican a algo que parece tan insignificante, pero que tiene tanta importancia como es dirigir una ciudad tan grande y tan importante como esta. No voy a ser yo el que caiga en la pedantería
galantería de presentarles a quien han sido los alcaldes de esta ciudad. Eso me parece de verdad fuera de lugar. Solamente reseñar que tenemos aquí a los cuatro alcaldes y una alcaldesa, pues alcalde y una alcaldesa, que han sido los rectores de la vida municipal junto con Julián Padre y con Fernando Martínez. Marilú fue la primera y hasta ahora única alcaldesa de la ciudad, y yo creo que eso puso un hito importante, y estuvo en el ayuntamiento siendo primer teniente de alcalde durante muchísimo tiempo, desde la primera corporación democrática en el año 79, creo que hasta 2007. Julián fue alcalde de la ciudad por el Partido Andalucista, perdón, Marilú lógicamente por el Partido Andalucista. Julián fue alcalde por el Partido Andalucista del 95 a 2003, tengo yo por aquí. A mi derecha, Juan Gui fue alcalde por el Partido Socialista desde los años 2003 a 2011 y actualmente sigue en activo como concejal por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Écija, y el titular de la plaza, que es Ricardo Gil Tordano, que evidentemente todos los conocemos. Antes de entrar en los bloques en los que el Instituto, la Comisión ha dividido este debate, sí me gustaría traer o hacer una pequeña pregunta personal, porque Marilú, que fue la primera y la única alcaldesa y en aquella época, lo que sí me gustaría es que brevemente, por aquello de abriendo boca, ¿qué supuso para ti ser alcaldesa de la ciudad en aquella época, en aquellos tiempos? Pues te voy a decir lo que de verdad me supuso. Yo, como he sido una mujer bastante avanzada para aquellos momentos, he sido muy feminista, bueno, no voy a contar mi vida, pero lo conocéis la mayoría. Pues me mandaban mucho a fregar platos. Yo me decía, más vale que estuviera en su casa fregando platos, cada vez que yo hacía alguna cosa así que no le gustaba a alguna gente. Pero cuando fui alcaldesa era buenísima. Yo digo, qué bien. O sea, he pasado de que no gustarme a la gente, de que yo tendría que estar en otras cosas, porque para qué la política, porque me dedicaba yo, y de pronto fue buenísimo. O sea, fíjate, eso es lo único, porque a mí el trabajo fue igual desde el primer momento. Es más, nosotros en la oposición, pues, ya que tú has nombrado, con mi gran compañero Julián Álvarez Pernía, estuvimos luchando mucho para traer la democracia y el andalucismo a Andalucía. Y entonces, pues, eso fue un paso más, no significó nada muy importante. Julián, en tu caso, bueno, tú eras hijo de alcalde y acceder a la alcaldía supongo que tendría un componente, si quieres, de emoción o de referencia a tu padre importante. Importantísimo, porque cuando yo llegué a ser alcalde, me presenté en aquellas elecciones, fue hace ya 20 años, yo tenía 30, 31, ya los tenía cuando fui elegido, y claro, con esa edad difícilmente se elige a una persona por sus propios valores. Yo creo que estoy convencido que cuando me eligieron alcalde estaban votando al recuerdo de mi padre, es decir, estaban votando lo que mi padre había significado, lo que él había hecho, le dejó una buena impresión en la ciudad, y la forma un poco de premiar esa labor fue votarme a mí, pero porque en definitiva representaba esos valores que a su vez representaba mi padre. Hoy que vamos a hablar de educación, es curioso que tanto mi padre como Fernando Martínez tienen hijos que se han dedicado a la política. Yo he sido alcalde, Fernando Martínez hijo es concejal y bueno, tiene un montón de cargos públicos que no voy a relatar, pero han sido capaces de ser alcaldes. Y yo creo que una de las cosas importantes que tiene también la educación y la educación, que el primer elemento educativo en la casa de uno, es que hace que uno vea en su padre pues el ejemplo que quiere continuar, y eso es algo tremendamente emotivo. Eso para mí tuvo esa carga de emotividad, y para mí también representó un sueño, porque empezó precisamente en el Instituto de San Fulgencio. Yo fui delegado de alumnos en el Instituto de San Fulgencio. O sea, mi primer cargo público, entre comillas, fue ser delegado de alumnos en San Fulgencio. Así que terminó mi carrera siendo alcalde de la ciudad. Juan, tu caso, sin embargo, fue distinto porque tú no tenías una práctica política activa cuando accedes a la alcaldía. ¿Qué supone para una persona que se dedica, como en tu caso, pues, a una actividad docente, la SAFE y demás, que de buenas a primeras te encontraras con el Ayuntamiento de Écija? Bueno, lo primero, un gran honor. Desde luego, un sueño que nunca había tenido. Pero como se ha dicho por aquí, quizás fruto de las oportunidades educativas y formativas que la ciudad de Écija
brindaba ya en aquellos momentos a personas que en principio no podían pensar en eso. Si nos remontamos a esa fecha que celebramos hoy, pues mi sueño en aquel momento, que vivía en un cortijo, hubiese sido ser un trabajador cualificado de ese cortijo, porque mi padre tenía un puesto de responsabilidad en el cortijo. Bueno, pues ese concepto que Andalucía ha tenido siempre, de que la única forma, y estoy convencido de ello, de que un pueblo y de que los pueblos progresen, y sobre todo progresen en igualdad, en justicia, es por el camino de la formación, la educación y los sistemas de oportunidades que den dentro de este campo que hoy vamos a tratar. Llegado el momento ese, como digo, una gran responsabilidad y un honor muy grande que nunca podré agradecer suficientemente ni a mi partido, que me dio esa oportunidad de ser ofrecido como candidato a la ciudad de Écija, y a los ciudadanos y ciudadanas que lo quisieron en su momento, y mucho más aún a los que después, durante el ejercicio de esa actividad, me apoyaron, me ayudaron, me dieron cariño, me criticaron, y creo que es algo, desde luego, que una persona que sea mínimamente responsable le carga de eso, de una responsabilidad de que parte de su trabajo o parte de su vida laboral la ha dedicado a intentar dedicarse a los demás, en el ámbito más amplio de la palabra, porque como ha dicho, yo venía de un campo educativo, estaba y estoy en el campo docente, en una institución benéfico-docente que trabaja, pero desde luego he dicho siempre que la forma, y lo digo sobre todo en un ámbito académico en el que estamos y con referencia a alumnos y alumnas, la actividad política es noble y es el campo donde quizás una persona tenga un abanico más amplio de posibilidades de dedicarse a los demás. Ricardo, y a ti te ha tocado ser el alcalde del siglo XXI, el último alcalde, el alcalde vigente. ¿Qué supone hoy para un ecijano estar al frente de un ayuntamiento en la situación en la que estamos de cambios políticos, económicos, sociológicos? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Quiero recordar también personalmente lo que tú le has hecho a Julián Álvarez, padre, y a Fernando Martínez. Y simplemente decir que yo creo que la mayor, es un tópico que se dice siempre, pero la mayor distinción de un político es alcalde del pueblo. Eso es clarísimo. Yo creo que es el mayor honor que puede tener una persona que le guste la política, ¿no? En mi caso, la política es una afición, ¿no? Yo creo que en el caso de todos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos afortunadamente nuestro propio medio de vida y eso es bueno. Quiero decir que eso es bueno, que los políticos que tengamos otras cosas que hacer aparte de la política. Pues yo creo que la política debe ser una actividad pasajera, digamos así, ¿no? Una etapa de tu vida, ¿no? Yo creo que los alcaldes somos los más cercanos, somos la infantería de la política, somos los que estamos a pie de calle en contacto con las personas, ¿no? Eso te da un conocimiento mayor de los problemas de la persona, de la gente. También te da mucha más responsabilidad, porque normalmente al primero que acude cuando hay un problema es al alcalde o al delegado o al concejal, ¿no? Porque aunque sea una competencia de otra administración, pero los alcaldes y los delegados los que estamos en la política local somos los primeros que estamos ahí y los tienen mucho más a mano. Y eso es bonito, da mucha más responsabilidad. Respecto a lo que me has dicho de la época que me ha tocado, bueno, me ha tocado estar y ya está. A lo mejor, dice uno, si no hubiera estado tan mala la situación, a lo mejor no sería alcalde, ¿no? Eso pasa a veces, ¿no? Yo soy alcalde porque ha estado mala la situación, ¿no? Simplemente decirme que yo creo que sea cual sea la situación que uno se encuentre, hay que hacer lo posible por hacerlo. Por lo menos dejar tu ciudad un poquito mejor, por lo menos como estaba, como mínimo, ¿no? Y si lo dejas un poquito mejor de cuando tú entraste, mucho mejor, ¿no? Y yo creo, y quiero romper una lanza, como me ha dicho Juan, de que la política es un noble arte, y quiero también romper una lanza, creo que en Écija, dentro del panorama político que vemos todos los días, yo creo que Écija ha sido una ciudad con bastante honradez en sus políticos locales.
quiero decirlo aquí públicamente. Y entremos ya en las materias que nos han sido marcadas. El primero de los bloques temáticos que nos proponía la comisión, que nos proponía el instituto, era la influencia que el Instituto San Fulgencio, para mí, para mi época, el instituto, no había otros, hoy sí hay varios, afortunadamente, la influencia que desde los aspectos sociológicos, políticos, económicos había tenido el Instituto San Fulgencio. Yo quería empezar por Marilu, por aquello de ser la única mujer de la mesa. Y no haber sido alumna del instituto. Sí, además, como tú no fuiste alumna del instituto, tú te enfrentaste con otro panorama muy distinto. No había instituto en Écija. ¿Cuál era el panorama de la ciudad antes de que existiera el San Fulgencio? Desde un punto de vista sociológico, os rogaría brevedad porque es que si no vamos a estar aquí hasta las tantas y no es que no sea agradable vuestra compañía, pero supongo que todos tienen cosas que hacer. Bueno, para mí, cuando se abrió el Instituto San Fulgencio, yo ya estaba estudiando la carrera, entonces no fui alumna. Pero sí cuento lo mal que estábamos las personas que estudiábamos antes del instituto. Más los hombres, pero muchísimo peor las mujeres, porque éramos una minoría. Una minoría que teníamos que asistir a la academia. Yo asistí a la Academia de San Francisco, hasta que la quitaron, entonces me fui a la Merced. Teníamos que estar durante todo el año estudiando para que en un día íbamos a Osuna, nos examinaran de todo lo que habíamos estudiado durante todo el año. Eso los alumnos, como no veo, me imagino que habrá alumnos aquí, no se pueden imaginar lo que es eso. Está un año entero para que en un día te examinen de todas las asignaturas y sepa si apruebas o no. Entonces lo hacíamos una minoría, primero porque no estaba dinero, porque todos teníamos que ir pagando todo aquello que hacíamos. Y después, que como suspendían a tanto, pues muchos se iban retirando. Entonces, para mí, cuando el Instituto San Fulgencio, que por cierto mis hermanas fueron de las primeras que entraron en el instituto, pues fue una liberación para la familia. Una liberación porque se democratizó la enseñanza en Écija. Ya podía estudiar todo el mundo que quisiera porque no costaba dinero. Y eso es muy importante. Para mí es importante el instituto porque ha dejado personalidades que están repartidas por ahí con carreras muy importantes, políticos, como aquí lo estamos comprobando, los alcaldes y tú también. Pero para mí lo más importante del instituto fue eso, el que se abriera la ciudad, el que el instituto hiciera que personas que no hubiesen estudiado lo hicieran, por lo menos el bachiller. Y una vez que tengan el bachiller, todos aquellos que eran medio inteligentes podían hacer una carrera. Entonces, como lo viví de fuera, pues lo valoro más. Mis hijos estuvieron en el instituto y yo estuve bastante tiempo en el Consejo Escolar del instituto, en el aula. Y entonces yo desde aquí quiero felicitar a todos aquellos profesores que han pasado por allí, a todos aquellos compañeros que han hecho lo mejor que han podido su labor, y sobre todo quiero tener un recuerdo especial para un amigo mío que fue director y que nos dejó a su Marcelino Fernández. Tú sí fuiste alumno del instituto y además te pilló una época, la época de la transición. ¿Qué influencia o qué repercusión desde un punto de vista política tuvo el alumnado del instituto en la vida política, en la vida de la transición en aquella época? Pues muy importante. Estamos hablando, no ya como tú comentabas antes, de un instituto, sino estamos hablando de la principal entidad educativa que había en nuestra ciudad. Es decir, era el culmen de las entidades formativas, educativas que tenía la ciudad. Efectivamente, el ministro Marilu antes no estaba, pero desde que estuvo ha cumplido un papel fundamental. Fundamental en la formación de mucha gente que pasamos por allí, que hemos sido alumnos, que después hemos sido profesionales, que hemos sido universitarios de muchísimas carreras, un claustro de profesores que en aquel tiempo tuvo que adaptarse a un cambio, porque hoy vemos, sobre todo la gente joven, cuando ve hacia atrás lo que es la historia, claro, lo que hemos vivido, esa época de la transición en la que se pasó de un régimen dictatorial, de un régimen en el que no había libertades, a un régimen con libertades, en la que ya cabía el pluralismo político, cabía la libertad de expresión, cabía la libertad de opinión, la libertad religiosa. Es que, claro, cuando se ve hacia atrás y se recuerda una época en la que no había eso, el cambio es fundamental. El instituto ayudó de una manera importantísima a esa transición que no es ya una transición política,
o exclusivamente política, una transición social, de pasar de una sociedad jerárquica, anticuada, casi decimonónica, a una sociedad moderna, avanzada, plural, tolerante, que es la que afortunadamente tenemos hoy. Hoy tenemos esa ciudad gracias a que se produjo esa transición, que no sé, insisto, que no fue solamente una transición política de que de repente se pudiera votar instituciones, pudiera haber votos y tal, y concejales, sino que lo que se pasa es de que no se admite, pues, hay un pensamiento único, hay una única opción política, hay una única opción social y cultural, una única religión, y se pasa pues, a un sistema en el que las cosas cambian enormemente y hay libertad, hay pluralismo, hay opciones, y eso es algo tremendamente valioso. Pues el instituto fue ese instrumento, ese motor cultural y de formación que permite que la ciudad dé el cambio que ha dado, que hoy conocemos y que mirando hacia atrás pues diríamos, hay un antes y un después de esa etapa, ¿no? Juan, tú no fuiste alumno del instituto y quizás no tuvieras ni meses durante la época de la que estamos hablando, pero sí tenías contacto con la ciudad, y lo que sí me gustaría desde ese punto de vista, digamos, de no estar ahí en aquel momento por razones de vecindad, pues, ¿qué era la impresión, cuál era la impresión que a ti te daba la ciudad en la materia educativa y sobre todo con la presencia del Instituto San Fulgencio? Yo sí estaba en aquella época. No, me refiero como instituto, el instituto. Sí, yo en este momento que empezamos el orden del día, lo primero que quiero es saludar a todos los presentes y a los compañeros de mesa, así como tener un recuerdo también para los dos alcaldes anteriores que faltan, Fernando y Julián, magníficos alcaldes, un recuerdo muy cariñoso por parte de los ciudadanos de ambos en la ciudad, cosa que es a lo máximo que pueda aspirar un alcalde hoy, a que le tengan cariño sus conciudadanos. Y desde luego felicitar a los miembros de la comunidad educativa del Instituto San Fulgencio por el planteamiento que han hecho en esta jornada, no de este acto, sino en todo el desarrollo, y seguro que será un hito también educativo y formativo para los alumnos que actualmente disfrutan del privilegio de estar en esas aulas con esos magníficos docentes. Y agradecer que nos hayan posibilitado estar aquí. Y contestando a la pregunta, nos trasladamos, aunque parezca que fue ayer, nos trasladamos a los años 60 del siglo pasado, que suena gordo, Y en aquellos años, en el 65 se inaugura, creo que no sé si en octubre o en septiembre del 65, pero se gestó a lo largo de los años 63, 64, con participación también de gente y con tareas también del alcalde. Hay que decir que el Instituto San Fulgencio fue el primer instituto, no de Écija y su comarca, con un campo de actuación que llegaba a la provincia de Córdoba y que llegaba hasta Carmona, y que en aquel momento supuso, pues se ha dicho aquí, pero creo que merece la pena resaltarlo, en aquel momento es la primera institución mixta donde las niñas y los niños pueden convivir juntos en el ámbito escolar, en el ámbito formativo. Es el primero que había. Eso, como se ha dicho, a los hombres les daba unas oportunidades, pero a las mujeres se las daba todas, no tenían ninguna. Las mujeres en aquel momento o era ama de casa, o era jornalera en el campo, o trabajaban en las escobas o en los dulces, pero desde luego de formación ninguna. Creo que eso fue muy importante dentro de lo que supuso el Instituto San Fulgencio. En aquel momento no estudiaban a las que tenían medios económicos, y hay que decirlo así. O sea, en aquel momento en Écija había poquísima gente con posibilidades. La mayoría de la gente éramos gente de campo, y las personas, pues generalmente, o los niños y las niñas, nos criábamos en el campo, y no había opciones, como se ha dicho aquí, de que cuando se abre el instituto, verdaderamente se da una igualdad de oportunidades gratuita y universal para todo lo que hoy se dice
dice retumbantemente en la Constitución y en las leyes, el Instituto San Fulgencio en el año 65 lo permitió en Écija. Y lo hizo además en el diurno con los niños y dio muchísimas oportunidades en el nocturno a gente que teniendo que trabajar, tenía esa inquietud y ese querer saber, y también se lo dio el Instituto San Fulgencio en el nocturno. En aquel momento no había otro, como se ha dicho. Yo creo que la situación que había en aquel momento de analfabetismo era de unos índices, yo no tengo estudiado los porcentajes, pero era grandísimo en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Y parte de ese, hay datos muy significativos. Fíjense que en aquella fecha, en los años 63-65, alumnos en edad de primaria eran en torno a entre 7.000 y 7.600 alumnos, y que demandaban enseñanzas medias había unos 1.100 y pico, 1.200. Esos datos los he buscado. Écija tendría 35 o 36.000 habitantes en aquella época. Hoy Écija tiene en torno a los 40.000. Bueno, pues hoy la demanda de medias, los alumnos matriculados actualmente en Écija en enseñanzas medias son 1.199. Prácticamente los mismos que había en aquella época. En aquella época estaba el Instituto San Fulgencio nomás. Hoy tenemos 4 institutos, 3 públicos y 1 concertado. Fíjese lo que significaba la responsabilidad, el trabajo que han realizado en estos 50 años equipos docentes magníficos que han pasado por ahí y la cantidad de gente que encontró en esa oportunidad el futuro de su vida, de su familia, y desde luego han significado un salto cualitativo en el progreso de nuestra ciudad con profesionales de aquí, de la tierra, de la comarca de la... Ricardo, me gustaría que ya tú y yo pertenecemos a la misma generación de institutos, de un instituto de uniforme de niñas y patio partido todavía, y con un salón de actos. Es una pena que no exista, porque a mí personalmente me hubiera encantado que este acto se hubiese celebrado. El referente cultural del Instituto San Fulgencio, ¿qué recuerdas tú o qué piensas tú que ha tenido? Yo no sé si te acordarás, en el COU nuestro, en unas jornadas culturales se realizó una conferencia de una persona además excepcional, y que yo creo que es muy olvidada en esta ciudad, que fue el entonces juez de primera instancia de inclusión, Andrés Márquez Aranda. Dio una conferencia precisamente sobre los aspectos sociológicos, políticos de Écija, que recuerdo que alguien dijo: es la primera vez que se habla de Écija sin citar sus torres. Aquel fue un referente importantísimo y hubo mucha gente que no entendió. En aquel momento, en el año 76-77 creo que fue, hablar de aquello fue un movimiento cultural, fue un revulsivo cultural importante. ¿Qué recuerdas tú de aquella época en el aspecto cultural del instituto? Bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Yo voy a dar quizás aspectos más personales, de recuerdos míos de aquella época, ¿no? Lo que supuso para mí, ¿no? Pues hay que decir que aquel instituto es muy diferente al instituto actual, ¿no? Como bien tú has dicho, bueno, el hecho de construirse el instituto en Écija, que yo aquí quiero también pues recordar al alcalde que en aquella época fue Joaquín Soto, que la verdad es que hizo una labor, le tocó la época, pero yo creo que hizo una labor bastante buena en ese aspecto, ¿no? Fue un adelanto tremendo porque era una instalación moderna por primera vez en Écija, en su comarca. Yo me acuerdo sobre todo, el gimnasio era una maravilla. Yo la primera vez que vi el parqué, en serio, no había visto un vídeo del parqué, y en el gimnasio estábamos locos con el gimnasio, esas espalderas, esos aparatos femeninos. Era impresionante. El salón de actos que tú dices, ¿no? También estaba muy bien, ¿no? Un instituto equipado magníficamente. De hecho, yo creo que ha variado un poco en estos 50 años. Yo sí he construido un modulario. ¿El qué? Que he construido un modulario. Sí, claro, pero prefiero que el núcleo fundamental del instituto, además las clases están por dentro, yo creo que están iguales, pero la distribución es la misma, el equipamiento es el mismo. Lo que pasa es que ahora tienen aire acondicionado, en esa época el aire acondicionado era abrir la ventana, ¿no? Entonces yo recuerdo aquello con mucho cariño, ¿no? Yo recuerdo que yo entré en el año 69, con 9 años, con pantalones cortos, y salí con 16 con pantalones de campana, ¿no? Eso lo recuerdo perfectamente. Tengo que decir que yo, hablaba Julián, yo la verdad es que en la época, por ejemplo, cuando murió Franco yo tenía 13 años,
Y yo pasaba a la política, entonces lo que importaba era ver con qué niña iba a bailar el próximo guateque y esas cosas, pero no pensaba en la política ni mucho menos. La afición a la política me vino después. Y sin decir eso, porque me parece que fue un avance tremendo, ¿no? Y en cuanto a la cultura, tú mismo has dicho que se hacían actos tremendo. Aparte que había profesores, y los hay, pero claro, yo conozco a los de aquella época que tenían un nivel increíble, un nivel cultural tremendo, ¿eh? Yo recuerdo, no sé, Tomás del Campo, por ejemplo, de literatura, o el Menegildo, que fue antes, ¿no? O gente de ese tipo que eran, o Marcelino, o Fernando Aguirre, o Argel y muchas personas, Federico Valero, gente que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y yo creo que el nivel era hombre, será también igual, pero hoy no los conozco a los profesores, ¿no? Pero aquella época, además una cosa que yo creo que es importante destacar también, que en aquella época, cuando un profesor le reñía a un alumno, el padre le daba la razón al profesor. Siempre, siempre, siempre. Hoy día me temo que no es así, ¿no? Yo no digo que sea como entonces nos poníamos de pie cuando daba profesor clase, pero por lo menos yo creo que en ese caso se ha deteriorado un poco ese tipo de aspecto de la enseñanza, ¿no? Y bueno, decía Juan que era un instituto mixto sí, pero estábamos separados en el recreo por un muro, los chicos de las chicas. Nosotros tirábamos el balón, la pelota al otro lado para saltar y ver a la chica de vez en cuando. Y había masculino y femenino. En cambio había otros aspectos que podían ser más avanzados. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba yo en sexto, que tenía yo 15 años, y en Cobo 16, algunos profesores nos dejaban fumar en clase. Entonces, fíjate qué cosas más, por un lado tan rígido, por otro lado tan avanzado. Bueno, si tenéis algo más que decir sobre estos aspectos, si no pasamos al segundo bloque, quizás fuera. El segundo bloque que nos proponía la comisión era el tema de la educación en Andalucía. Evidentemente la problemática de educación no solo en Andalucía, sino en el Estado en general está sobre la mesa, están los medios de comunicación. Si empezamos a hablar de esos temas, no tendríamos abasto, no daríamos abasto. Me gustaría que, si os parece, centrarlos en el ámbito educacional que actualmente ocupa el instituto. Me refiero al ámbito concreto del instituto, como queráis, ¿no? Vais a hablar. Vale, de acuerdo, como tú quieras. Bueno, no, en principio quizá, por seguir, si te parece bien, nosotros empezamos con un bachillerato elemental, superior, POU, después vino el BU, después han venido no sé cuántas cosas más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para cambiar esto? Yo voy a hablar de la educación en Andalucía, porque ese es el tema que viene ahí. Y ha ido cambiando la educación, pero en Andalucía ocupamos el último lugar ahora, y hace 35 años ocupábamos el último lugar de Europa. Y como lo seguimos ocupando, pues lo tengo que decir. Y como tengo aquí esto, no lo voy a leer, porque se ha dicho que se sea breve, yo procuro ser lo más breve posible. Otros compañeros no hablan, o yo hablo más rápido y digo lo mismo, o yo hablo menos. Yo procuro hablar poquito. Pero sí quiero decir que en Andalucía, junto con Canarias, ocupamos los últimos puestos del Estado español en educación. El País Vasco es el doble, mientras que en Andalucía se gastan 3.900 euros por niño, en el País Vasco se gastan 6.576. Después está Navarra, Asturias, bueno, eso lo voy a dejar, pero a mí eso me duele. Entonces, como me duele, lo tengo que decir. La situación de los docentes en Andalucía, durante este gobierno concretamente, son los peor pagados de España. Descenso en su salario de hasta un 7%. Despedidos 4.500 docentes y 800 monitores. Esos son datos que están ahí, a contarlos. El comienzo del curso 2014-2015 en las guarderías andaluzas está así. La Junta debe una media de 1.000 euros por aula a las guarderías andaluzas. El 60% de los padres temen no poder hacer frente a los gastos de guardería. Subida y congelación desde hace varios años de las cuotas a las que tienen que hacer frente a la familia. Asfixia económica en los centros por los excesivos retrasos en los pagos por parte de la Junta. Y esto me voy a poner la gafa porque está más chiquitito. Y no lo voy a ver. La Junta destina 907 euros menos al gasto por alumno que la media nacional. Aulas prefabricadas, 356 aulas, algunas desde 1995. Los colegios bilingües
De los 1.200 prometidos, faltan 283 por convertirlo. El plan de apertura de centros, el 50% no cuentan con comedor, aula matinal o actividades extraescolares. Ten en cuenta que yo soy maestra y esto me duele a mí bastante. Formación profesional, 40.000 jóvenes no pudieron acceder al curso 13-14 por falta de plaza. Los libros de texto iban a ser gratuitos, pero ya hacen algunos 6 años que no se pagan, que no se cambian. Los profesores, y eso lo saben ellos, los que están aquí, son los peores pagados de España y se ha reducido su salario hasta un 7%. Y se ha reducido en 4.000 el número de plazas interinas en los últimos años. Y ahora queda nada más que la universidad. Yo hablo rápido. O sea que los 5 minutos que se dieron no lo han cumplido el hombre, si vemos una cosa. La deuda de la Junta con la Universidad de Andalucía. Con la Universidad Internacional de Andalucía le debe 13 millones. A la de Huelva 14, a la de Sevilla 121, a la de Córdoba 35, a la de Jaén 57, a la de Málaga 138, a la de Granada 156 y a la de Almería 31 millones. Pero hay aquí una cosa que me ha llamado la atención, que hay una universidad que solo le deben 1 millón, que es la Universidad Pablo Bonavide. ¿Por qué será? El total de deudados son 330,9 millones de universidades, de euros por todas las universidades. Ya he terminado, de no gastado 5 minutos. En absoluto. Con independencia de los datos, sí. Pero realmente la actividad económica o el descenso de inversión es el que provoca el desastre en la educación andaluza. Intervenir no se trata de seguir un orden. Yo creo que Manuel ha dejado el tema abierto, con lo que abramos el tema. Es que lo voy a abrir más, ya que estamos abriendo cosas. Porque reflexionando sobre la educación, yo creo que es un tema de debate que además creo que si en algún campo sería conveniente que hubiera lo que se llama pomposamente pacto de Estado, es decir, un pacto en el que toda la sociedad reflexionara sobre qué tipo de educación es la que necesitamos y lo pusiéramos en marcha, sería precisamente la educación uno de los más importantes. Por lo tanto, no pretendo abordarlo desde la perspectiva de tú has hecho esto, tú has hecho aquello. Escuchaba esta mañana precisamente, o este mediodía, a un portavoz del Partido Popular hablando precisamente de que la culpa de todo esto lo tiene el otro, que todos los sí. Pero no, yo no voy a entrar en eso, creo que no se trata de eso, ni muchísimo menos, de decir lo que cada uno haría, dejaría de hacer, las culpas que tiene cada uno en lo que está pasando. La reflexión que yo creo que habría que hacer respecto a la educación es ¿qué educación necesitamos? No qué educación es la que tenemos, sino qué educación es la que necesitamos. Porque, en definitiva, la educación, aparte de ser un instrumento fantástico de transmisión de la cultura, de transmisión de ese conjunto de valores, etcétera, etcétera, la educación tiene una función también muy importante, formativa, de cara a profesionales, a gente formada para emprender y para desarrollar las actividades profesionales que son necesarias en un territorio. ¿Qué educación necesitamos? La educación que tenemos hoy nos lleva a ser una economía, la andaluza, una economía fundamentalmente extractiva, una economía periférica de la del centro del Estado. A su vez, el español es un Estado que tiene una economía periférica respecto al centro del sistema económico en el que nos movemos, que es Europa. Nosotros somos la periferia. Al ser la periferia, en España no tiene por qué haber actividades de alto valor añadido, ni tenemos por qué desarrollar una economía del conocimiento. No somos nosotros esa economía. Por lo tanto, desde mi punto de vista, más allá de esas grandes afirmaciones rimbombantes diciendo tenemos que cambiar las cosas, lo que tenemos que hacer es, o bien somos conscientes del papel que estamos jugando realmente en la economía europea, o eso sí, plantear un cambio radical de posición. Andalucía, yo leía hace unos días un artículo que publicó el profesor Reloj Cabeza, un economista muy importante de la Universidad de Sevilla, donde venía a decir que desde el año 96, yo fui alcalde en el 95, desde el año 96, hace mucho tiempo, ¿no? Pero desde el año 96 al 2010, la economía de Andalucía no solamente no ha convergido, o sea, no sé si utilizo la palabra, ¿está bien utilizar la palabra? No ha convergido, no sé. Eso suena mal. No se ha acercado. Sí, acercado seguro, por Dios, si la palabra se logra converger, tiene bueno, pues, no solamente no ha convergido en estos 15 años, en esos 15 años que trata el profesor de la cabeza, en términos
de renta per cápita, en términos de incremento de valor añadido, nuestra economía no solamente no se ha acercado, sino que ha divergido, o sea, se ha alejado. Estamos cada vez más lejos de ser ese centro del sistema, mientras que otras economías, en este caso del Estado, pues sí que han conseguido hacer ese centro. Es decir, lo que vengo a decir es que no cabe una educación distinta si no planteamos simultáneamente un cambio de posición de la realidad andalucía, de la economía andalucía en conjunto de la economía del Estado, y a su vez un cambio de la economía del Estado en conjunto de la economía de la Unión Europea. Nosotros somos periféricos, somos como griegos, venidos a más, pero en definitiva la parte externa del sistema con economía fundamentalmente extractiva. Si pregunto en esta sala cuál es la principal sector económico que aporta al PIB del Estado, yo creo que muy pocos adivinarían que es el sector de la extracción de minerales. La agricultura es el segundo. Y solamente esos dos sectores, el extractivo de minerales y el extractivo de productos alimenticios, representan una cuota en el PIB nacional superior al porcentaje de población que tenemos en Andalucía respecto a esto. Es decir, nuestra economía es fundamentalmente extractiva. Desgraciadamente, nuestra economía no reclama ingenieros, nuestra economía reclama otras cosas. Y por lo tanto, insisto, yo soy optimista, soy lo que creo que las cosas tengo que cambiarlas, pero no se puede cambiar las cosas por partes. Hay que cambiar el centro del problema, que es, en definitiva, qué papel juega Andalucía en el conjunto del Estado. Oye, vale. Vale. Marilu, me voy a quitar el reloj para que no pasen de los 5 minutos, lo voy a poner aquí para que pasar. Yo tengo minutos ahí acumulados. Perdón, una cosa, que quiero como cortilla. El estudio que digo del profesor Ricardo Paliza lo voy a subir a Facebook, por si alguien lo quiere, pues lo subo a Facebook, cualquier persona a través de mi identidad. Bien, yo creo que la enseñanza no está bien. Andalucía no está bien tampoco en nuestro país, pero quizá es verdad que en Andalucía esté peor que en otros sitios, ¿no? Y yo voy a ser humilde en este caso. Yo creo que la culpa es de los políticos. De todos los políticos tenemos culpa. Porque me parece que no puede ser que cada partido que llega a un gobierno quiera poner su ley de educación, que es lo que ha pasado en España, en la ley de democracia, ha llegado un partido y otro y no quieren nombrar ni uno ni otro. En este caso, obviamente, los que han gobernado en España ha sido el Partido Popular y el Partido Socialista. Y cada uno ha hecho, y me meto yo también, miembro de todos los partidos, ha hecho la ley que quería hacer. Y eso no puede ser. La educación, como ya ha dicho Julián, tiene que ser un asunto de Estado, igual que o es la sanidad, o es la política antiterrorista, o la política de defensa, o la política exterior. La educación debería de ser un asunto de Estado. Y yo aquí voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcta, pero a mí me parece que haya en España 17 formas distintas de educar a la gente según la comunidad en la que esté uno, la verdad es que me parece un poco, no sé, yo estoy seguro que en Alemania, que es un país, es una república federal, o Estados Unidos, no hay tantas formas distintas de educar y yo no sé, a lo mejor no soy políticamente correcto, pero me da igual. Eso por un lado, la culpa de los políticos. Tenemos que poner de acuerdo todos, los políticos, los profesores, los padres y las madres y los alumnos. Y hacer una ley que gobierne quien gobierne, esté por encima de eso, ¿no? Es un tema muy importante. Y yo estoy seguro que si eso se consigue, al final dará sus resultados. Seguro que sí, porque yo recuerdo, comparado con algunos sistemas educativos, la EGB era una maravilla. Yo recuerdo que el nivel en EGB era bastante elevado de los alumnos. Por lo menos me parece recordar que era bastante elevado, ¿no? Después hay que invertir en educación, pero no solamente invertir más, sino invertir mejor, porque a veces se ha gastado dinero en educación en cosas que no han dado resultados. A veces no gastamos el dinero, se toman medidas a lo mejor que son un poco espectaculares, pero al final no funcionan, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental lo que ha dicho Julián también de necesidades profesionales. Hay que estudiar la sociedad. Yo estoy seguro que hay alumnos aquí que seguramente ni se imaginan en lo que van a trabajar dentro de 7 u 8 años, pero se lo imaginan porque a lo mejor no existe ni esa forma, ni ese trabajo, ni esa profesión. O sea, cambia continuamente la sociedad. Entonces hay que estudiar bien qué necesita, no sé si hace falta con menos médicos, pues habrá que distribuir a las personas menos para la medicina y más para otro tipo de cosas, ¿no? Y por último, fundamental, lo he dicho antes, el papel del profesor hay que potenciar.
potencia el papel y que se potencie el respeto a los profesores. Y me da envidia sociedades como la finlandesa, donde los que entran, los profesores son, dentro de los profesionales de los públicos, son los de los más prestigios, ¿no? Por eso creo que, pero en fin, que yo creo que los políticos tenemos bastante culpa de eso. Esperemos que seamos capaces de solucionarlo. Bueno, se han puesto encima de la mesa cosas, 3 minutos, 3. Cosas importantes y no podemos, quiero decir, dar datos. Yo no voy a dar datos, pero desde luego lo que no podemos olvidar es el contexto donde nos hemos movido en estos 50 años en el tema que estamos hablando. Y estamos hablando del 65, momento en el cual se sale de una, igual que en toda España, pero la situación que tiene Andalucía en esos años de pobreza, de desigualdad, de falta de infraestructuras educativas, estoy hablando, en otras también, en los años 70, 74, 75, en Écija había muchísima gente analfabeta, Yo en el 74, haciendo la mili, daba clases a los soldados que había, y daba clases por la tarde, y estoy hablando del 74, 75, y venían más de un 50% de los soldados que había aquí en la isla de la Turquilla y en la Dona eran analfabetos. No sabían leer ni escribir, y casi todos, o todos en aquella época, eran andaluces. El sistema educativo ha tenido que luchar en Andalucía desde ese punto de partida, a nivel político, a nivel académico y a todos los niveles. Hay que decir que hoy Andalucía tiene, me parece que son 10 universidades. En aquella época había 2, la de Granada y la de Sevilla. Hemos dado los datos de Écija. Entonces, creo que es simplificar demasiado la cosa decir que ahora se gasta en Andalucía. Andalucía, siguiendo el modelo educativo, no que en Andalucía, sino que todos los españoles lo hemos dado en la Constitución, en el artículo 27, que es igualdad, gratuidad, universalidad y participación de todo el sector educativo. A partir de ahí, unos principios que te fija la Constitución, no concretados, abierta como en otros muchos más campos de nuestra norma, ha sido desarrollada efectivamente por distintas comunidades con distintos criterios. Y ahí hay que decirlo, y hay que decirlo sin miedo. Claro que sí, que a la hora de desarrollar los principios que la Constitución marca, que son muy claros, sí que intervienen las ideologías políticas. Y yo no voy a entrar ahí, podría entrar, pero no voy a entrar. Lo que no cabe duda es que Andalucía, a pesar de todo venir desde ese momento, pasar lo que ha pasado de hace 8 años, la crisis y todo, Andalucía mantiene la educación sin recortes, se diga lo que se diga. Y en Andalucía se siguen manteniendo los libros, y en Andalucía se siguen manteniendo los comedores, y en Andalucía sigue peleando por una enseñanza inclusiva, con profesores de apoyo, atendiendo a la diversidad, con muchísimas dificultades. Es verdad, muchas veces a costa de los docentes. Pero bueno, eso también dice de la gente de Andalucía. Y lo que no se puede decir es que Andalucía no ha evolucionado en estos 50 años. Las cotas, hay muchas cosas encima de la mesa que no se han resuelto a nivel educativo, se ha dicho. Aunque luego nos dicen que no valga. Multitud de leyes. Es verdad, por ideas políticas. Y ya se va a cambiar la que hay. Y seguramente si mi partido ganara las elecciones, cambiaría la que está queriendo poner el otro que todavía no ha puesto. Ese es el tema que hay que resolver.
dos cuestiones creo que han salido aquí y seguimos con el debate, parece que es con lo que de verdad nos trae. Dos cuestiones creo que han salido aquí, o tres ha habido. La primera, y Ricardo lo ha planteado, y por eso quizás sería conveniente que empezara, ha planteado, y es un término que sé que no es correctamente, que políticamente no es correcto, yo creo que políticamente todo es correcto. ¿De verdad es un problema constitucional o una relectura de la Constitución la que ha obligado a que existan 14 sistemas educativos distintos, o una fragilidad del Estado que no ha sido capaz de imponer o de ejecutar sus propias competencias? O, desde otro punto de vista, ese es el auténtico problema. Y segunda cuestión, en el fondo, ¿por qué no nos hemos puesto de acuerdo todos en tener un sistema educativo válido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide que haya un sistema educativo que funcione? Bien, el primer tema, bueno, no es obviamente no es la principal causa de que la educación no esté bien, pero que es un elemento más que contribuye a esa diversidad en cuanto a la forma, a los planes de estudio de una comunidad autónoma y de otra. Aquí muchos no lo sufren porque viven en Andalucía, pero los que tienen que trasladarse por algún motivo, pues sus padres tengan que cambiar de comunidad autónoma, etc. Pues la verdad es que es horroroso. Bueno, ya no te digo nada si te trasladas a Cataluña, un sitio donde encima pues casi no puedes darte estudio en tu propia lengua materna, ¿no? Me parece que eso, en ese sentido, yo creo que hemos sido un poco... Todavía la verdad es que la democracia española es joven, porque llevamos 30 y tantos años, pero todavía es joven, ¿verdad? Comparado con otros países que llevan ya 150 o 200 años, yo creo que esto poquito a poco va a ir mejorando. Espero que sea así. Yo creo que poquito a poco seremos más sensatos e intentaremos olvidarnos un poquito cada uno y ceder cada uno en nuestra postura política y unificar criterios. Sí, pero la pregunta concreta es, ¿tú crees que es una deficiente relectura del sistema constitucional o un fallo del sistema constitucional? Es decir, ¿hay una fragilidad del Estado que no ha sido capaz de asumir sus competencias, o si es por contra que la Constitución sencillamente falló a la hora de regular estas competencias? Yo pienso que la Constitución es demasiado, en ese sentido es muy abierta y permite muchas lecturas, ¿no? Pero yo creo que también ha habido un poco de dejación a lo mejor parte del Estado en esa obligación, ¿no? Yo creo totalmente que es un fallo de los que han gobernado España. Respecto a la educación, que hay tantos cambios de educación, tantos continuamente. Llega uno, lo pone, llega otro, lo vuelve a poner, lo recambia. Claro, así, ¿cuántos cambios ha habido ya? ¿Pero por qué? ¿Qué es la segunda pregunta? ¿Que por qué? Las preguntas son los que han gobernado. Que no se han puesto de acuerdo. Lo lógico es que se pongan de acuerdo el que está gobernando y la oposición más fuerte. O sea, concretamente ellos te lo pueden contestar. Yo estoy convencida que en Finlandia hace 90 años que tienen los mismos planes de estudio. Y fijaros si han cambiado de gobierno en 90 años. Pero aquí, continuamente, y cuando tú llegues, lo haces peor o mejor a tu manera, pero es distinto. Eso sí que tendría que ser conjunto. Hacer un plan de estudio que les dé tiempo a terminar las carreras, la criatura. Pero si es que ahora mismo este ministro, mira, el ministro está tocado, Ricardo. Si ya ahora quiere poner la carrera en 3 años, como sigamos así, pues podemos estudiar a nosotros en un ratillo. Es que es verdad, eran 5, ahora 4. Ponernos de acuerdo para que lo hagáis de una manera que a todas las comunidades autónomas, yo soy una defensora acérrima de las comunidades autónomas, pues puedan tener una referencia, y esa referencia es unos planes de estudio que nos sirvan para todos. No que llegue un ministro y el ministro le gusta una cosa, pues eso. Te lo he dicho antes, Pablo, que yo estoy de acuerdo, o sea que yo me da igual que sea ver o bar, me da igual. Estoy diciendo que me parece. No, pero prefiero que me parece mal que no se pongan de acuerdo unos con otros. Pero que no divaguemos, que no tiene así. Vamos a intentar. Mi pregunta sería, ¿y no habrá detrás de todo eso precisamente quizá el hecho de que asumimos ese papel que yo comentaba que tiene España dentro de la economía europea? Es decir, no es que estemos aceptando realmente de que no es necesario poner más... O sea, que ninguna universidad española esté entre las 150 mejores del mundo. Esto nos ha provocado, porque es verdad que ha habido muchas más universidades. Pero lo ha estado a veces, antes lo ha estado. Pero bueno, si está por el 150, no en el 80, ni en el 40. Ahí. Entonces, quiero decir, cuando no tenemos ninguna en esos estándares de calidad, algo está pasando. Eso debería que alguien dijera, esto no puede seguir. Pero seamos exactos, también nuestro nivel cultural tampoco ha estado entre los 300 mejores del mundo. Es que las que están, muchas de las que están
son precisamente de economías emergentes, no ya de las economías tradicionales, no son todas las americanas, alemanas y británicas, hay muchas de economías emergentes. Existen los países emergentes, que son países que viniendo desde situaciones de subdesarrollo llegan a situaciones no ya de desarrollo, sino de desarrollo tecnificado y cualificado. Esto está pasando. Y nosotros en este país llevamos 6 años de una crisis horrible que para muchas cosas hubiera sido un magnífico momento de hacer cambios radicales en determinadas instituciones que no se pueden mover en otro momento. Podemos estar teniendo todavía la oportunidad de hacer cambios. La pregunta que yo me hago es, ¿no será que nuestros dirigentes, los de uno y los del otro lado, en este caso los de la parte derecha de la mesa, ¿no será que unos y otros están defendiendo, están consagrando el papel residual y periférico de nuestra economía y de nuestra política y el peso de nuestro país en el conjunto de la Unión Europea, y por lo tanto no se plantea un cambio de situación? Así que da la sensación de que aceptamos el estar aquí y que no se pretenden cambios en la Unión Europea. Hombre, eso no lo creo. Yo creo que a lo que se planteaba antes de la Constitución, la Constitución da competencias muy amplias a las comunidades. Entonces, las comunidades están marcando esas diferencias, pero el problema que se ha puesto encima de la mesa viene no de la diferencia de las comunidades, viene precisamente del tronco. Esas modificaciones que planteaba Marilú vienen del Ministerio, no vienen de... Y efectivamente, es que nosotros no podemos, somos una democracia en esta etapa contemporánea muy joven, comparada con países en los que ponéis, y arrastrando una dictadura de 40 años, no olvidemos eso. A partir de ahí, efectivamente, estamos hablando de temas que son esenciales, la educación, la salud, son cosas esenciales. Efectivamente, cuando decimos o cuando en general decimos que se pongan de acuerdo, el problema es efectivamente un problema político, pero un problema político marcado por diferencias ideológicas muy grandes que impiden que haya un acuerdo, porque el acuerdo tiene que estar en qué tipo de educación queremos. Queremos una educación, y eso los docentes a veces tenemos tendencia. Quiero decir, si yo estoy en un colegio elitista, que me selecciona a los alumnos, que me los da con un nivel, yo me luzco y no me veo los resultados. Pero lo que dice nuestra Constitución, y a partir de nuestra Constitución, la Ley de Desarrollo, la LODE, es la primera ley que trata la educación como derecho. Veníamos de la Ley General de 1970, donde estudiaba el que podía, y el que no podía se acortaba al campo. Y ese era el sistema productivo, no formar a la gente para que hubiera mano de obra para trabajar en los cortijos. Y yo eso lo he vivido y lo he visto, y muchísima gente. Ese no es el sistema que ha habido que montar, que cuesta mucho y que después se ha visto, pues, efectivamente, flaco favor le hemos hecho los políticos al hacer de la educación, en muchos casos, bandera política, que no política, que política sí hay que hacer de la educación, porque claro que hay que hacerlo. El problema es que en España y en estos periodos políticos ha habido diferencias y hay diferencias ideológicas muy grandes. Y un problema, bajo mi punto de vista, existiendo eso, se ha sido incapaz de ceder la capacidad, por uno y por otro, la capacidad para salvar esas diferencias ideológicas en los que verdaderamente conocen de educación, que es en los docentes, en los técnicos, en gente que hubiese ofrecido alternativas a esas diferencias ideológicas y que seguramente nos hubiese hecho avanzar más, no hubiese resuelto todo el problema. Y luego el sistema productivo lo ha marcado en España un sistema educativo equivocado, donde todos queríamos ser abogados, todos queríamos ser ingenieros y la formación profesional no se ha dignificado todavía. Yo digo todavía, se dice hasta, yo digo todavía. Y eso es equivocado, la pirámide hay que invertirla. No podremos estar en una sociedad que progrese mientras que no tengamos buenos técnicos, buenos profesionales, de lo otro también, pero si no... Y cuando decimos
dignificar unas enseñanzas, no digo yo darle colegio, no, digo a esas salidas profesionales darle dinero y prestigio en su desarrollo. Y aquí lo que vivíamos en Andalucía era o el campo o abogado maestro. Pero Juan... Quería decir solamente una cosa, aparte de los colegios elitistas, por suerte, los premios se los están llevando los colegios públicos y los institutos públicos. Claro, o sea que pues no estará tan mal, no estará tan mal la educación para pública. la enseñanza Me alegro que lo digas. De hecho, yo cuando que soy. se plantean como de alguna manera reivindicaciones claras respecto al sistema educativo, hay algunas muy concretas y muy claras. Una de ellas es la mejora de los equipos directivos de los centros educativos, que hace falta profesionalizarlos y darle mayor capacidad de decisión en el ámbito que les corresponde. Hay una segunda medida que es muy importante, que es darle formación a los educadores. Hay que tener en cuenta que en nuestro sistema hay muy poquitas horas de formación, muy poquitas. Mientras que países como el Reino Unido, por ejemplo, dedican 100 horas de educación al año obligatorias para todo el conjunto de su profesorado. Es decir, es otro elemento muy importante porque en definitiva los educadores son la base del sistema. Hay muchas cosas que se pueden mejorar que no son, desde mi punto de vista, de cuestiones de carácter ideológico, que son carácter casi de sentido común, de querer poner en marcha cosas. Pero de fondo, lo que subyace es qué tipo de sociedad, qué tipo de economía es la que queremos tener. E insisto, las economías que prosperan son las economías del conocimiento. Tenemos que convertirnos en una economía del conocimiento y no vamos precisamente en el sentido de hacerlo. Yo de todas formas, y por apuntar un poco el tema respecto del nivel de las universidades, ¿no parece que quizás ese ampliar abanicos de universidades, que haya universidades en todos sitios, intentar cerrar un poco, no ha hecho quizás bajar el listón del nivel? Mientras que hace unos años en España había 4 catedráticos de Derecho Administrativo, ahora en la Universidad de Sevilla nada más hay 10 o 12. ¿No os parece que esto ha hecho que baje bastante el nivel educativo? Tienes razón, porque yo respetando mucho a todas las provincias de Andalucía, pero la verdad es que hay por ahí universidades que tienen 4 alumnos y medio, y la verdad es que el nivel ahí no puede ser nunca. Parece ser, esto ha pasado como con los aeropuertos, todas las capitales quieren tener aeropuertos, y todo el mundo no puede tener un aeropuerto en una universidad, porque no hay personal, no hay alumnos para eso, y obviamente eso yo creo que ha bajado la calidad, ¿no? Me parece, en cierta forma. Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo. En absoluto. Porque la enseñanza se la tenemos que acercar a los alumnos. Y no es lo mismo que uno viva en ese y se tenga que ir a estudiar a Granada. Concretamente, mi hijo se tuvo que ir, porque geología no se estudiaba solamente en Granada y en Huelva, de toda Andalucía. Entonces es mucho más lógico. Ahora, si se encuentra una universidad que no tiene alumnos, me parece muy bien. Pero que si no, hay que darle, democratizar la enseñanza, que todo el mundo lo tenga lo más cerca posible. Si la tienen en Córdoba, pueden ir y volver en el día. Algunos de esas, si la tienen me refiero a No cabe duda de que uno de los problemas de la universidad ha sido la masificación. Hablar de 200, de 300 alumnos, y eso lo hemos vivido todos los que estamos aquí en esta mesa, y demás. En los cursos había 500 alumnos matriculados, los primeros de muchas carreras. Pero a raíz de lo que se ha dicho antes, quiero enfatizar sobre lo que decía. La enseñanza pública en Andalucía es un ejemplo y ha superado en muchos casos los equipos docentes a entidades privadas, que en muchos casos tenían más medios, y más medios porque eran los propios padres los que le aportaban esos medios. O sea, cuando un colegio en Sevilla, de los padres blancos, de la tal, querían un pabellón cubierto, pues los padres lo pagaban, y esos niños jugaban al hockey y jugaban a no sé cuánto. En un colegio público no había esas instalaciones, pero sí había docentes con mucha capacidad. Y en la universidad, yo no sé las ratios de calidad y lo que queráis, pero lo que no cabe duda es que en Estados Unidos y en Inglaterra hay un montón de sanitarios españoles operando al máximo nivel, que es de los en Andalucía, en cuestiones de trasplantes, de investigación, son de los primeros. Eso lo decimos también, tenemos fallos, claro que tenemos fallos. Pero, hombre, lo que no cabe duda es que las 8 universidades públicas de Andalucía, más las 2 que hay, una muy reciente, bueno, pues tienen un nivel, y un nivel que irá mejorando
siempre que no se le recorte en posibilidad de investigar, de trabajar, siempre que no se le recorten los equipos docentes y siempre y cuando no se le metan 500 alumnos en las aulas de catedral. Quiero contestar sobre lo que ha dicho Juan. Sí, pero quiero decir una cosa. Lo triste es que estemos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro dinero, nosotros los andaluces y el resto del Estado español, pagando a grandes profesionales y que esas criaturas se tengan que ir a Alemania, se tengan que ir a Bélgica, o sea, allí están. Eso también es triste, que se tengan que ir los médicos fuera, que aquí estén maltratados y mal pagados, que se tengan que ir fuera, sobre todo los ingenieros. Entonces, nosotros los preparamos y se los mandamos a la mente. Sí, les sale baratísimo. Pues vamos a procurar que se nos queden aquí. O sea, que ahora ya tenemos que ir procurando. Pues habrá que crear 6 millones de empleos. Cerramos Julián y Ricardo. Habrá que crear. Por resumirlo con una sola frase, quizás, yo diría, la asignatura de extender una red de centros públicos que haga accesible la universidad para el conjunto de la población, de los jóvenes, la hemos aprobado, la consecución de centros de excelencia la hemos obtenido. Bueno, pasemos ya al último punto, que se nos echa el tiempo encima, y el último punto que nos proponía el centro era la significación del 28 de febrero, por la cercanía evidentemente del Día de Andalucía. Dado el carácter institucional del 28, quizás el alcalde titular deba ser el primero que habla fuego sobre el tema. 28 de febrero, Día de Andalucía, importancia que con la perspectiva histórica supuso que esta comunidad tuviese su propio estatuto, después modificado, y alcanzara los niveles de competencia que actualmente tiene. Bien, yo creo que Andalucía, en cierta forma, es la historia un poco, es la historia de una ilusión en cierta forma perdida. Lo digo, lo voy a explicar, porque yo estoy convencido de que Andalucía es la mejor tierra de España. En muchos aspectos, yo creo que tiene una riqueza impresionante. Las tierras de Andalucía son las más ricas de España. Lo que pasa es que en vez del valor añadido quedarse aquí, pues se va a lo mejor a otro sitio. Un ejemplo de ello es el aceite de oliva, que nosotros lo criamos y después los italianos son los que se aprovechan de por ello, ¿no? Es una tierra con un patrimonio inigualable, una tierra con una historia milenaria y un ejemplo de convivencia entre culturas, que es una tierra de un saber estar, de un saber vivir, una tierra solidaria, acogedora, una tierra, yo creo que tiene todas las características para ser los primeros de España en muchos parámetros, digamos así, ¿no? Y digo que ha sido la historia de una visión un poco perdida, porque yo creo que desgraciadamente muchos de esos parámetros somos los últimos, o los primeros en caso de algunos, pero los primeros en los parámetros de los que uno no puede estar orgulloso, ¿no? Por eso pienso yo creo que en cierta forma, hombre, obviamente el Estatuto de Autonomía, la autonomía ha servido. Obviamente la Andalucía de hoy no tiene nada que ver con la Andalucía de hace 30 y tantos años, que ni las carreteras, ni los hospitales, ni cualquier tipo de infraestructura, ¿no? Pero yo creo que antes había hablado aquí de la convergencia. Yo creo que desgraciadamente todavía no hemos sido capaces de converger con las tierras más desarrolladas de España, y yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, en la cual pues, debemos de ser nuestros objetivos, que siendo la tierra con más potencial en muchos aspectos, que no seamos la primera en muchos de esos aspectos en España. Bien. Bueno, yo estoy encantado de ser andaluz. No, si os parece. Y el día 20. Sí, digo que sentando el tema, bueno, estamos ya en el último, vamos a hacer unas valoraciones políticas de verdad del tema, con la distancia histórica que supuso aquello. Sí. Si te parece, vamos. Sí, bueno, yo digo que España se dotó del Estado de las autonomías, que Andalucía peleó poniéndole las cotas más altas que a ninguna otra comunidad, y que los andaluces y andaluzas ganaron con su esfuerzo el que Andalucía tuviera un gobierno de primera categoría, de primera línea, al mismo nivel que otros, y a partir de ahí estoy encantado y me
gusta de que los andaluces seamos capaces y tengamos la posibilidad de marcar nuestro propio futuro, con errores y con aciertos, pero desde luego intentando que nadie venga de otro sitio a decirnos que no somos capaces nosotros de forjarnos precisamente ese futuro. Y lo estamos demostrando en los sectores que íbamos con más retraso, que otra autonomía. Luego, a nivel de, bueno, de lo que significa eso que decía Ricardo, del valor añadido, indiscutiblemente que la riqueza de Andalucía es la mayor que hay, no en España y en gran parte de Europa, pero efectivamente demasiado tiempo se ha estado esquilmando a esta tierra, llevándose ese valor añadido a otras zonas de España y fuera de España, a través de esas otras zonas. Y desde luego yo creo que los andaluces ya en estos años, con nuestro estatuto y con nuestra Constitución y con nuestro autogobierno, hemos quitado ya de que los andaluces somos indolentes, de que los andaluces no trabajamos, de que los andaluces somos gentes de bien, trabajadoras, preparados, y que desde luego eso lo hemos currado con el gobierno que desde que se aprobó la Constitución y nuestro estatuto hemos desarrollado entre todos. ¿Que nos queda mucho camino por andar? Sí, pero que queremos, o al menos yo quiero, seguirlo andando desde gobiernos andaluces, puestos por los andaluces, equivocándonos y rectificando y avanzando. Marilú, tu visión del 28 de febrero. Bueno, como yo lo viví también en primera persona, todo aquello, pues para mí fue muy importante el 4 de diciembre, que fue cuando el pueblo andaluz salimos casi 2 millones a la calle pidiendo el Estatuto de Autonomía. O sea que es verdad que nos hemos movido más que nadie los andaluces para conseguirlo. Para mí el 28 de febrero no significa nada. Me daba igual que fuese el 28 de febrero, que el 3 de marzo, que el 14 de febrero. Me acuerdo de lo que es el 14 de febrero. Casualidad, el de la República, pero no ya está. Entonces, la Constitución no significa nada de verdad, porque nosotros aquello por lo que nos convocaron, por desgracia, no lo aprobamos. Y lo voy a explicar por si alguno no lo sabe, que a lo mejor la mayoría no lo sabe. La Constitución establecía dos tipos de autonomía, la de primera y la de segunda. Todos teníamos que pasar por el artículo 143, todas las comunidades, para después desembocar en el 151, según la Constitución, tengo yo ahí guardadita. Pero Andalucía no llegó, o sea, cuando una vez que se hizo esto, pusieron un latiguillo en la Constitución, que la habréis leído todo, que dice: se va a tener en cuenta las comunidades que ya plebiscitaron en la Segunda República el Estatuto de Autonomía, y esas no van a tener que votarla. Desde el primer momento le damos el 151, se lo dieron a Cataluña, al País Vasco y a Galicia. Andalucía, que Blas Infante lo tenía preparado junto con la Junta Liberalista de Andalucía, tenía preparado ya el estatuto, pues estalló la guerra y no se pudo celebrar. O sea, esto es un poquito de historia. Entonces, como lo seguíamos queriendo, UCD y el PSOE redactaron y promulgaron una ley orgánica del referéndum. Pero ahora os voy a contar cómo fue la ley de referéndum. No fue una ley de un referéndum, fue la ley de 8 referéndums. Teníamos que aprobar los andaluces, provincia por provincia, con el 51%, o sea, con la mayoría absoluta, del censo de cada provincia, de los andaluces de cada provincia. El censo no es lo mismo de los que votan. O sea, ahora mismo, si se presenta alguno, ellos se van a presentar, que se presente, pues ganan si sacan el 51% de los votos que van, de la gente que vota. El que no vote no pasa nada. No, aquí no. Aquí el que votaba valía como sí. El que no votaba, el que estaba enfermo, el que no quería votar, el que se había muerto, porque como había 6 meses, antes se cambiaba el censo electoral cada 6 meses, el que se había muerto votaba también que no. O sea, que fijaros lo difícil que era sacar un estatuto con provincia por provincia. Pero la verdad que fuimos abajo, porque si hubiese sido
un referéndum normal, eso no ha pasado en ninguna parte del mundo, ni en Montenegro fue difícil, ni en Irak, en ningún sitio, aquí solamente. Había que votar provincia por provincia y cada provincia sacar el 51%. Si hubiese sido un general, por supuesto lo hubiésemos sacado, pero quedaron dos provincias, que fue Jaén y Almería, que no se consiguió. De todas formas, Jaén se fueron allí, concretamente fueron diputados del Partido Andalucista, estuvieron allí, vieron que habían hecho una poquita de trampa, lo recontaron y entró Jaén también entró, pero Almería no, o sea que nosotros no celebramos el haber ganado nada, nosotros el 28 de febrero no ganamos el estatuto, es que no lo ganamos. Eso es celebrarlo el 28 de febrero, es como si la batalla de Trafalgar la celebráramos nosotros. ¿Quién la celebra? La celebran los ingleses y en Londres hay una plaza que se llama Trafalgar porque ellos ganaron la guerra, nosotros no. Entonces por eso yo el Día de Andalucía, el 28 de febrero, es un día de vacaciones para mí y para todos los que sepan la historia. Nos da igual un día que otro. Entonces, ¿qué os pensaréis vosotros que había que votar? Lo lógico es que fuéramos a votar y dijeran, ¿quieren ustedes la autonomía plena para Andalucía? Y hubiéramos dicho, pues sí o pues no, estamos en su derecho de el que no quisiera votar, de decir que no. De hecho, pues lo promulgó el PP, o sea, UCD y el PSOE. El PSOE después votó a favor. El voto del PSOE. Sabían que era muy difícil. Ellos sabían, igual que lo sabíamos todos, lo difícil era. Alianza Popular pasó. No, hombre, sí, una grande libre, no quiso participar. Pero yo no quiero decir. No, mira, yo nunca he sido de Alianza Popular. No, por supuesto que no. Nunca he sido de Alianza Popular. Por supuesto que no, Ricardo. La gente de UCD está ahora mismo en Alianza en el PP, eso por supuesto. Ahí en todas partes. Bueno, pero más que todo. Hasta el poder va a dar algo. No quiero decir que esté a comprar. Entonces, la pregunta es que os la voy a leer porque es muy graciosa. No era esa la pregunta. Os voy a decir lo que había que votar. Para que veáis. Había que votar. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efecto de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Medio mahón. Pero es que no había ni un punto ni una coma, que lo he leído tal como estaba. Eso había que votar. A ver, es que encima de todos los andaluces hiciéramos tan jabatos como fuimos, tenemos un mérito enorme. Así que chapó también para todos los andaluces. Luego, si hay que intervenir más, contaré más cosas. Una botilla, y porque me parece que es de justicia. El letrado que consiguió que Jaén se consiguiera los votos se llamaba Filomeno Aparicio y era del Partido Comunista. También. El Partido Comunista, bueno, yo tengo Mi amigo. Sí. Murió hace un par de años. Que le dieron la medalla de Andalucía precisamente por este tema. Y se lo dan cuando se muere. Se la dieron antes, se la dieron en vida, Se la dieron en vida. Bueno, yo tengo aquí el acta del Congreso de los Diputados donde está todo eso. Sí. Luego lo queréis, yo lo digo. Julián. Gracias, Marilu. Estoy convencido también como moderador. Hombre, te toca a ti, que te van a hablar. Además que eso, más allá de lo que se está comentando, que todo lo que ha dicho Marilu es historia de nuestra cultura. A mí me tocó en el instituto el 28 de febrero. Yo estuve el alumno en tercero, veces. No voté, lógicamente, porque tenía edad todavía para votar. Pero los partidos que defendieron el sí fueron el PSOE, el Partido Comunista y el PSA de la época. Y los que no estaban a favor pues eran la UCD y Alianza Popular, como se ha comentado. La UCD en aquel tiempo era el gobierno que había en el país, o sea, era el gobierno de España, no había otra cosa que el UCD. Y UCD no estaba a favor del referéndum. En aquel tiempo, esto va a sorprender a algunas personas aquí sentadas, había una sola televisión, que era la televisión española, que hacía propaganda en contra del referéndum, o sea, para que la gente no participara. Y había una famosa campaña de Andaluz, este es nuestro referéndum, ¿no? Para que la gente no fuera a votar. Porque el simple no ir a votar ya era un voto no, como estaba comentando María. Es decir, computaban en contra del sí las personas que no estaban, se decía que fallecidos, problemas con el censo, abstencionistas, que no lo tuviera claro, todo eso eran noes al proceso autonómico. Y solamente ir y votar que sí a esa pregunta que ha leído María Luz significaba apoyar la iniciativa.
Por lo tanto, fue una votación complicada, titánica, en la que el pueblo andaluz se movilizó de una manera muy importante. Pero yo no me voy a quedar ahí, y no me voy a quedar ahí porque estamos de nuevo al borde de una segunda transición. Ahora mismo se está planteando por parte de muchas fuerzas políticas la necesidad de una segunda transición, de una modificación de la Constitución, en parte o en todo. No se sabe bien a dónde llegaremos, pero son muchos los que están planteando una reforma constitucional. Para colmo, uno de los temas que claramente está en el debate de lo que se va a discutir va a ser el tema autonómico, porque Cataluña está planteando un referéndum para decidir su pertenencia o su permanencia o no en el Estado, pero haga ya referéndum o no, claramente el debate va a ser un debate sobre el tema del Estado autonómico. Para colmo, tenemos un Estado autonómico a nivel global del Estado en el que hay algunas personas y algunos partidos y algunas comunidades que no quieren autonomía o que prácticamente estarían por que se cerrara el Estado autonómico, mientras que otras están reclamando que lo que hoy hay encima de la mesa no es suficiente y piden más. Bueno, pues el tema está planteado y lo vamos a tener ese debate dentro de poco. Me estoy refiriendo a este debate porque el 28 de febrero significó una cosa, que un pueblo, el pueblo andaluz, fue convocado no a aprobar un estatuto concreto, pero los estatutos también se aprobaron por referéndum, sino que fue convocado a que manifestara su deseo o no, su voluntad o no, de ser un sujeto político dentro del Estado. Porque eso es lo que representaba el 28 de febrero, o sea, el ser sujeto político. Porque las comunidades del 143, como decía Mariluz, no iban a tener autonomía plena, iban a tener una cierta descentralización competencial, pero no iban a convertirse en autonomías, en poder político propio, en un sujeto político. Y eso fue lo que decidió Andalucía, fue decir sí a ser sujeto político en el conjunto del Estado. Algunos dirán, bueno, hay varios, ¿no? Pues yo os voy a decir una cosa que posiblemente mucha gente no sepa. Somos la única comunidad, somos el único país, el único pueblo que ha manifestado esto con rotundidad. Ninguno otro lo ha hecho hasta hoy, ninguno otro. Porque cuando se dice es que Cataluña, el País Vasco y Galicia refrendaron estatutos en la Segunda República. Bueno, sin entrar en detalle, diré que nadie votó la autonomía, nadie votó el derecho a ser autonomía. Votaron estatutos, como nosotros ya hemos votado 2 veces estatutos. Pero lo que ha hecho el pueblo andaluz no lo ha hecho ningún pueblo en el Estado. Por lo tanto, si Cataluña, el País Vasco y Galicia son históricas, Andalucía es pluscuan-histórica, porque es mucho más que Cataluña. No ya porque fuéramos ya un pueblo civilizado y culto cuando todavía en Cataluña no había ese tipo de cosas, que teníamos Tarteso. O sea, nosotros somos previos a todo eso porque somos la única comunidad que ha plebiscitado su iniciativa, el hecho de querer ser. Lo que Cataluña pide ahora es lo que nosotros hemos hecho ya, que es decidir. Ese derecho a decidir que ellos están reclamando fue el que ejercimos nosotros con normalidad el 28 de febrero. Y dijimos las cosas con rotundidad y con claridad. Y dijimos, queremos ser sujeto político. Y lo digo esto ahora, y lo digo en estos términos porque como ahora se va a volver a debatir qué somos, a dónde vamos y tal, es fundamental que reclamemos lo que somos, lo que hemos sido y lo que somos y lo que queremos ser. Porque como no lo defendamos, alguien va a llegar que nos lo quite. Esa es la realidad del estado de la autonomía y de la vida en general. Lo que no defiendes, te lo quitan. De todas formas, y como aquí se ha dicho efectivamente, la Constitución tenía una doble vía, 2 tipos. Reconocía una serie de comunidades históricas que ya tenían la vía máxima, esa consideración de ser Estado de Derecho, y permitía que otras comunidades pues fueran por el 151. El referéndum del 28 de febrero tuvo un efecto no previsto y fue que como consecuencia de él se dinamitó esa doble vía y se estableció aquello del pretendido café para todos, que realmente no fue así. De verdad no fue un error ese café para todos, en definitiva. Es decir, que comunidades uniprovinciales se vieran de buenas a primeras con una asamblea legislativa, con un poder, con un consejo, un Tribunal Superior de Justicia, con unas instituciones más propias de un Estado que de una comunidad unipersonal. No fue un error. En definitiva, el 28 de febrero, o las consecuencias del 28 de febrero, no supusieron cargarse un sistema quizás injusto, pero racional de la Constitución. No, pero eso no fue el 28 de febrero. Nosotros defendimos lo nuestro. Lo que pasa es que todos tienen que haber hecho igual. Si no lo querían, pues no se le da.
Simplemente, si se quieren quedar con los 143, pues ya está. No, desde ese momento lo que se estableció fue el sistema para todos. No. Y además no fue un sistema electivo, nadie lo volvió a elegir, ya se impusieron en todo. Pero nosotros tenemos 151 y somos, y junto con los demás, los que tenemos elecciones separadas, lo que tenemos en el o sea que somos diferentes, nosotros tenemos la autonomía plena. Pero no fue y el para resto de por comunidades, esas- y el resto de comunidades. Sí, Por ejemplo, el Parlamento, el tema que estaba previsto para la elección del Efectivamente, 2021 sí. se extendió Sí, a todas. y no se pidió a nadie Mes más. para todos fue a partir de octubre, no en febrero. Exacto. Pero fue una consecuencia directa. pero no fue a partir del 28 de febrero. Fue, mira, es que está aquí la fecha, 23 de octubre. Hombre, evidentemente, después Entonces del no 28 de febrero le no echen tuvo, la culpa tú. como Marilú, lo que Entonces, estoy hablando de será el 28 de febrero, que el 28 de febrero no tuvo culpa. El hecho de que Andalucía reivindicara un estatuto del 151 Provocó, evidentemente. que el Estado hizo una mutación constitucional, Clara, se se saltó. la letra y el espíritu de la Constitución y facilitó, se puede decir que formalidades de la autonomía del 151 a todas aquellas que lo pidieron y tal. Y hubo un Pero libro. no de 151 Julián, solamente están las 4. Claramente. Sí, pero bueno, un momento, el nivel de competencia es igual en todas las autonomías. En teoría hay unas que la tienen transferida y otras. Todas tienen su sanidad, todas tienen, hasta las provincias uniprovinciales tienen su sanidad. O sea, todas, hasta Ceuta y Melilla. Lo que pasa es que unas tienen, las que sí de verdad tienen más, en este caso el País Vasco, porque tiene su característica forma de su economía, de los fueros y esto, y Bueno, que no es el País Vasco, que son las comunidades, que son en fin, que fueron las diputaciones forales, que no es ni tan siquiera la comunidad autónoma. que tiene ventajas económicas. Sí. Y el de Navarra, claro. De todas formas, comunidades Ceuta y Melilla son las únicas que no tienen capacidad legislativa porque son ciudades. Las ciudades no son comunidades, son ciudades. Andalucía fue, o sea, consiguió todo a partir del día, aquí lo tengo el día, del 23 de octubre del 1980. Pero plantea el moderador una sugerencia a la que no pronunciamos que es interesante. Sí. Porque algunas veces cuando se ha equiparado la reivindicación de Andalucía como una reivindicación de igualdad para el resto de las comunidades. Es decir, como si nosotros hubiéramos salido a la calle a reclamar autonomía para Extremadura o para Murcia. Y esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Andalucía pidió autonomía para sí, como decimos nosotros en nuestro himno. Andalucía por sí. ¿no? Por sí. Lo que pasa, claro, es que lógicamente en aquel momento, por razones De política. y de... Es que, claro, no nos acordamos de la primera transición, estamos hablando de la segunda. La primera transición estuvo muy marcada por el rum de golpe de Estado y que los militares iban a levantar el Eso, pues que se me había olvidado una cosa que quería decirle a los organizadores, que hay que ver las bebidas que tiene el curso, las bebidas que tiene las celebraciones, y no se nos ocurre otro día que ponerlo que el 23 de febrero. Como no pasamos miedo el 23 de febrero, pues aquí estamos los alcaldes el 23 de febrero. Es que es la realidad. Ese 23 de febrero que se Ya lo sabemos. que me pilló en el instituto precisamente el 23 de febrero. A mí me pilló de guardia. Pues efectivamente ese rum estaba ahí, por lo tanto, efectivamente, yo creo que la extensión de la autonomía formal a todos y una segunda cosa que es la LOAPA, una ley orgánica de armonización del proceso autonómico, fueron leyes que emergieron precisamente para dar respuesta a ese rum, a esos temores. Yo creo que aparte de... Deberíamos ir cerrando ya. Ahora me gustaría que tuvierais una ronda ya de cierre. ¿Qué os parece? Quería comentar la propuesta que hacía el moderador respecto a que en esta situación a dónde vamos a ir. Es decir, ¿vamos a plantear lo que se llama la España simétrica o vamos a abordar o vamos a llegar a la España asimétrica? ¿No? En ese sentido quiero dar mi opinión, brevemente. En mi opinión, es muy difícil que todos tengamos los mismos elementos políticos de identificación política en nuestras respectivas comunidades, cuando tenemos comunidades que tenemos distintos niveles de conciencia y de identidad, etc. dentro de España. Por lo tanto, yo no haría una batalla por la simetría política. Lo que sí que haría una batalla sería por la simetría social. La simetría social es que toda persona que nazca en el solar hispano, nazca en un sitio o en otro, al norte, al sur, al este, al oeste o en el centro, debe tener
los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y por lo tanto, lo que creo que no debemos permitir de ninguna de las maneras es que detrás de las reivindicaciones de mayor poder político o de mayor significación política, detrás lo que venga sea una factura económica, donde unos señores quieran tener una posición de prevalencia o de falta de solidaridad. Eso es lo que creo que no se puede permitir. Y creo que nos estamos jugando, y vamos a jugar mucho en ese debate que viene ahora. Sí, no, yo tengo claro que la Constitución en su momento significó un gran consenso político nacional que nos ha hecho posible vivir estos 37 años, como hemos dicho antes, en distintos sectores fundamentales de progreso, aunque aspiremos a mucho más, que actualmente hay muchos aspectos de la Constitución que no se cumplen y que son muy buenos y que se deben de cumplir a efectos de los que vienen reconocidos como derechos fundamentales en la propia Constitución, con una especial protección precisamente por ser considerados derechos fundamentales. Pero bueno, quiero decir, la historia es la que es, estoy de acuerdo en que estamos en un momento, creo que importante, por lo que ha pasado y por lo que no ha pasado, que hace obligatorio a políticos otra vez de esas alturas de miras que lleguen otra vez a consensuar y a acordar un modelo marco en el que la convivencia sea posible para todos. Y sea posible en igualdad, por supuesto que sí, en igualdad de todos y todas, en todos los rincones de España. Y desde luego, a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si se da batalla o no. Indiscutiblemente la Constitución hay que tocarla. No sé si entera o media, pero hay cosas que hay que modificar. Han cambiado los tiempos, estamos en el siglo XXI. Yo defiendo la Constitución como que ha cubierto una etapa histórica importantísima en España de convivencia, pero hay que dar un salto más, y ese es el que, igual que lo dieron en su momento los políticos en aquel momento, la política buena, ahora hay que ver si es verdad que también a nivel nacional y a nivel autonómico hay políticos que sean capaces de hacer esa política que tenga como referencia a las personas, la igualdad, la integración, la inclusión, y a partir de ahí nos pongan el marco que dé un paso más en ese progreso y bienestar de la gente. Para cierre. Es importante, por supuesto, cambiar la Constitución. Es importante que piensen las personas que no existe un bipartidismo donde tengan que decidir unos u otros, que hay muchísimos partidos en los que todos pueden participar en el cambio, y que no sea un acta del Congreso de los Diputados, que yo tengo aquí, que es el que dice por qué tenemos autonomía los andaluces. Que si hay personas o pueblos que no quieran formar parte de eso, que tengan libertad para hacerlo. Porque no hay por qué obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Y cuando un pueblo quiera algo, lo consigamos. Esa es mi opinión. Yo creo que con eso tenemos suficiente. Yo, por concluir, ya un poco evitando los temas concretos que hemos estado debatiendo, hacer una reivindicación de lo público. Estamos celebrando 50 años de un instituto público. Estamos personas que hemos estado al servicio de la principal administración pública que tiene la ciudad, que es su ayuntamiento. Hemos estado hablando de muchos servicios y de muchas cuestiones que afectan directísimamente a la vida de los ciudadanos. Lo público es lo que ha permitido que pasemos de una sociedad en la que solamente unos poquitos tenían algo y la mayoría no tenía nada, pues eso público que hemos construido, que son los ayuntamientos, que es nuestra autonomía, que es el Estado también, pues es lo que ha permitido que vayamos a unos niveles de mayor igualdad, de mayor integración, de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía, y por lo tanto creo que hay que reivindicar lo público. Y hay que reivindicar también la política, que es una de las partes que tiene lo público. Cuando me refiero a reivindicar la política, no me refiero a reivindicar concretamente estos partidos políticos que tenemos hoy, que emergen del sistema del 78. Hay que reivindicar la política, y la política se hace con estos partidos, con otros que están llegando, se hacen desde fuera de los partidos políticos. Toda persona que interviene en cualquier institución, asociación, está ejerciendo política, y yo creo que hay que reivindicar esa función de la política que tenemos todos. Los griegos tenían una palabra para las personas que no estaban interesados en la política, es una palabra que la tenemos hoy en nuestro idioma, aunque ha cambiado un poquito de significado.
lo llamaban idiotes. El que no estaba interesado en la cosa pública eran idiotes, y hoy pues tenemos también idiotas, pero hoy tiene otra consideración y no quiero pensar en nadie. Pero lo que sí quiero es agradecer al Instituto, a los organizadores del 50 aniversario, el que me hayan llamado a participar en este debate que es tan interesante, tan divertido, en el que nos hemos reencontrado personas que hace tiempo que no nos veíamos. Y quiero agradecer porque es la primera vez que intervengo o que estoy convocado en mi condición de exalcalde. Han pasado 12 años desde que dejé de ser alcalde y hasta ahora nadie me había convocado a nada. Entonces, pues agradezco que se me haya llamado para esto. Además, yo siempre pensé, cuando uno es alcalde con 30 años, yo lo que pensé, qué bien, porque voy a estar unos años de alcalde, voy a estar muchos de exalcalde. Bueno, pues estoy en esa magnífica edad de exalcalde, estoy encantado con que me llamen. Muy orgulloso, porque la profesión, yo, habrá por ahí algunos que se presentan en la lista, muy orgulloso de ser político. Estábamos cerrando. Bueno, Estamos orgullosos. tú que todavía eres alcalde, cierra. Muchas gracias por los mencionadores. Por supuesto, las gracias al Instituto San Fulgencio, y como digo, yo siempre he estado en el instituto desde que tengo 9 años hasta los 16, siempre he estado en colegios públicos, ¿no? Y la verdad me siento orgulloso de haber sido alumno del instituto. Respecto a este tema final, yo creo que la mayor injusticia que existe en cualquier ámbito de la vida es la desigualdad. Como había dicho Julián, yo creo que, hablando del tema de la autonomía, yo creo que cualquier persona que nazca en cualquier sitio de España tiene que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, nazca donde nazca, ¿no? En ese sentido, yo creo que el problema no es más o menos autonomía, yo creo que el nivel de autonomía de las autonomías españolas es muy alto, altísimo, comparado incluso con otros países federales, muy alto. El problema es usar bien esos mecanismos y usar bien esa autonomía. Y ahí cada uno tiene que saber qué usa el dinero que recibe de fuera, ¿no? Y por último, pues decir que coincido también con Mariluz que la política es un arte noble, que hay que prestigiarlo, pero los principales culpables de que no sea así a veces somos los políticos, ¿no? Entonces tenemos que hacer que con nuestra actitud honrada cada día, ¿no? Y echando hacia afuera a los que no se han honrado, tenemos que hacer que este servicio, que es un servicio a los demás, pues cada vez esté más prestigiado, ¿no? Y creo que ahí tenemos una responsabilidad. Y por supuesto, como alcalde, no sé si dentro de 3 meses seguiré siendo, pero ya el haber sido alcalde este tiempo, la verdad que es una satisfacción enorme. Pues yo creo que con eso el acto y desde luego yo creo que la importancia de haber reunido a estas 4 personas que ellos por sí mismos, bueno, pues yo creo que han demostrado lo que de verdad son, personas que tienen una cualidad humana, personal, profesional, política a nivel de la ciudad y que desde luego quizás ninguno de los que vivimos en esta ciudad le hemos sido capaces de agradecer el que dejaran su vida profesional, su vida familiar y se dedicaran a una tarea tan ingrata como que el resto de los ciudadanos nos dedicáramos a criticar lo que hacen, sea bueno o malo. Yo creo que quizás actos como este sirvan para reivindicar no solo la política con mayúsculas, sino también la persona de los políticos, porque en el fondo no, y en la forma y en todo, era algo que se les debía a todos. Gracias y gracias por haberme permitido ser parte al menos de esta pequeña historia. Gracias a todos por su asistencia y creo que el director bueno, si alguien quería hacer alguna pregunta, alguna intervención o algo, no creo que tengan otra oportunidad, o esperemos que sí, pero bueno, de momento no creo que haya mucha para. Si alguien quiere preguntar algo, hay por ahí un micrófono. Somos un cuarteto. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a todos los alcaldes. ¿Qué virtudes consideran que tiene que tener un buen alcalde? Virtudes de un alcalde. Dice Marilu que las de ellos, claro. Te voy a decir
tres que para mí son fundamentales. La primera, cercanía con las personas, la segunda, honradez, y la tercera, un poquito de humildad, también creo. Yo creo que con eso sería bastante. Por ahí, bueno. Buenas tardes. Mi pregunta es para la señora María de la Luz Méndez. ¿Cómo se sintió al ser la primera alcaldesa de la ciudad? Pues mira, es verdad lo que he dicho antes, que como yo llevaba tanto tiempo trabajando para la política, en la oposición en tiempos de la dictadura, y en toda la transición, pues fue como una pequeña combinación, como después que estuve en otro lado, lo mismo. Lo que sí digo es que yo no quiero ser la única alcaldesa de mi pueblo, así que las mujeres que estén por ahí animaron, y Ricardo, que yo ha sido a ver si ahora hay una mujer. Y no porque sale tu partido, ¿no? No porque sale tu partido la candidata, ¿no? Por aquí me han pedido la voz. Muy buenas tardes. Mi pregunta va dirigida también para la señora María Luz Méndez. ¿Cree que ha cambiado la situación de la mujer desde que fue usted alcaldesa hasta la actualidad? Mira, yo antes que alcaldesa me dediqué mucho tiempo a luchar por los derechos de la mujer. Y eso los que me conocen saben que es así. Nosotros aquí en ESIA hicimos la primera, ahora mismo está de moda ser feminista. Está de moda tener asociaciones de mujeres. ¿Se escucha aquí o no? Sí. Es que lo tenemos medio olvidado. Pero entonces no estaba de moda, entonces éramos bichos raros. Yo voy a contar una anécdota para que veáis cómo era aquello. Nosotros teníamos una asociación, nos reuníamos, 20 y tantas mujeres o 30, y nos reuníamos y no teníamos dónde reunirnos. Y fuimos al casino de artesanos y no nos dejaban reunirnos. Y entonces dijimos, pues vamos a hacernos socias. Y fuimos a hacernos socias y nos dijeron que no. Y dije yo, bueno, pues venga, enséñanos dónde están los estatutos. Y en los estatutos nos decía que las mujeres no podían ser socias y nos tuvieron que hacer socias. Y nos reunimos allí. O sea, quiero decir, fijaros, ahora mismo si se van a hacer una asociación, van al ayuntamiento, que queremos un despacho, queremos una sala porque vamos a una asociación. Entonces íbamos contracorriente. Y a mí siempre me ha gustado eso. Yo he ido así. Entonces, desde alcaldesa que ha cambiado, pues yo me creí que iba a cambiar muchísimo, chiquita, no te veo la cara. Pero que no ha cambiado tanto la situación de la mujer. La situación de la mujer ha cambiado en que afortunadamente todavía hay mujeres que estudian más, mujeres que se defienden más, pero que todavía existe ese machismo ahí, metidillo, cuando ya son, que no se ha quitado. Yo creía que eso, me he equivocado en dos cosas enormes en mi vida. Una, que me creía que no iba a haber guerra, y otra, que me creía que las mujeres iban a ser igual a los hombres. Pues las dos me he equivocado. Entonces vosotros defendéis vuestros derechos, que además quiero decir una cosa, que el feminismo no hay en contra de ningún hombre. El feminismo, si lo buscáis en el diccionario, quiere decir igualdad con el hombre. Igual que el machismo es que el machismo quiere superioridad con la mujer, el feminismo no. El feminismo es la igualdad de la mujer con el hombre. Yo cuando una mujer dice, yo no soy feminista, y digo yo, pues no te habla, ¿por qué no habrás leído el diccionario? Porque el diccionario lo que dice, igualdad total con el hombre. Entonces, quien lea eso, yo creo que no solamente las mujeres, sino muchísimos hombres inteligentes y hombres, pues también son feministas, ¿no? Así que ya sabes, tú eres joven, ya sabes lo que tienes que hacer. Por aquí llevan pidiendo la voz un montón de tiempo. Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Julián Álvarez. Su padre fue también un alcalde de ESIA. ¿Qué consejo le dio cuando usted fue elegido alcalde? Gracias. Bueno, hay quien dice que los mejores consejos que te da cualquiera, o decía, incluso Einstein decía, era Einstein el que decía que el ejemplo no era un buen sistema formativo, era el único sistema formativo. Así que solo el ejemplo es de verdad un elemento formativo. Aprendemos aquello que vemos. Si mi padre me hubiera hecho de darme consejos, darme palabras, y lo que hubiera hecho en su vida hubiera sido lo contrario, yo sinceramente no estaría aquí. Es que yo lo vi ya luchando en la época del franquismo. Él era ya en aquel tiempo un luchador, como también era Mariluro y otras muchas personas que veo aquí, no quiero tampoco dejar a nadie fuera, pero él era un luchador antifranquista, fue un luchador por los derechos de los trabajadores, y llegaba a cualquier fiesta, llegaba el 1 de mayo, llegaba una pareja de Guardia Civil a mi casa, se llamaba a mi padre, porque
para que estuvieran pasando la noche en el calabozo durante, o en el cuartelillo durante un par de días, ¿no? Eso es lo que vivieron la gente que se enfrentó, la gente que peleó, la gente que luchó, y eso es lo que yo vi. Era una política, creo que con mayúsculas, ¿no? Porque después ya hemos visto otra política que ha venido detrás, pero la de la gente que estuvo luchando contra el franquismo, dándose su patrimonio, su libertad, pues es la política con mayúsculas. Y por tanto lo que me dio mi padre fue sencillamente un magnífico ejemplo de lo que hay que hacer en la vida. ¿Sí? Ahora, mi pregunta... ¿Me escuchas el micrófono? Casi mejor. Casi mejor porque retumba, es una harta. Que retumba el micrófono. Se te puso muy bien. Mi pregunta es, como estoy viendo aquí, el aspecto del político, y lo que estoy viendo que todo vive de la política y del político. No vive económicamente, sino que queréis vuestra vida con la política, ¿no? Si tuvierais que llegar a un consenso, porque para mí lo más importante es la educación. El otro día tuve una reunión con el partido emergente y Israel nos pregunta. No me entero. Si tuviera que llegar... Coge el micrófono, mi abuelo. Si tuviera que llegar a un consenso por la educación, ponerla antes que cualquier otro digamos, dogma, o como se diría, o ideología, ¿estaría dispuesto todo aquí, lo que estáis aquí, a llegar a un acuerdo? ¿Cómo se llegó cuando se hizo Carrillo, se sentó allí, no se hizo la Constitución hasta que no se firmó, se llegara? ¿Estaría dispuesto a ensayar alguno de vuestra parte por llegar a lo que ha dicho Ricardo, que la educación sea lo fundamental? Porque una nación educada es una nación de futuro, ¿eh? Ahora, con lo que estamos viendo de la educación ahora mismo, de que se va cambiando cada vez, esto es una locura, ¿eh? De verdad que es una locura, ¿eh? Entonces, ¿estaréis dispuestos entre ustedes, que sois distintos partidos políticos, en ceder cada uno de vuestra parte por llegar a ese consenso y conseguir no ideologizar a los estudiantes? Porque Juan Luis fue mi profesor, me dio clase, él estuvo, si tuviste clase mío. Tú has sido alumno y ahora es profesor. Y la diferencia es brutal, ¿eh? De lo que antes era un alumno, de los profesores que teníamos antes, lo que hay ahora. Hay mucha diferencia. Yo tengo muchos problemas con mis hijos, con la educación, con los profesores. Porque además es otra cosa, el profesor, por el simple hecho de que se hace una carrera, ha sacado su asignatura, como ya ves, un jugador que tiene su clase ya fija, ¿no? Pero después no se sigue formando. Esto va avanzando, como ha dicho Ricardo. A lo mejor están estudiando aquí dentro de 7 años, la carrera no sirve, porque es otra cosa. Los profesores, señor, que hay muchos profesores que no saben inglés. ¿Estaréis dispuestos a llegar a este consenso? Es la pregunta. Quizás este lado de la mesa el que deba hablar. Sí, bueno, lo del acuerdo, lo que pasa es que nosotros, a nivel de responsabilidad de nuestros partidos, No, pero yo prefiero que sea el ámbito nacional. Si ustedes serían el ámbito nacional, ¿estarían dispuestos desde la derecha, desde la izquierda, desde el nacionalismo, llegar a ese consenso por el bien de la sociedad española? Yo te aseguro que si en mi partido ¿Quién pensaba... va a decir que no? Pregunta. No, pero yo te aseguro que... Me refería que nosotros estamos a unos niveles de responsabilidad de todos los partidos que no llegamos, pero yo personalmente te aseguro que si yo tuviera responsabilidad mucho mayor del partido, seguramente se llegaría a mucho acuerdo, porque es que, además que no es que sea, es que es necesario, es indispensable. Yo estoy convencido de que seamos capaces, seguro. Sí, bueno, quiero decir, yo sí llegaría al acuerdo siempre que habláramos de una educación en igualdad de condiciones para todo el mundo. Si no, no, estoy de acuerdo. Que sea, como dice la Constitución, universal, gratuita y pública, y que permita la participación de toda la comunidad educativa en la vida de esos centros y de esos niveles. En eso sí. Si se me recorta eso, no estoy de acuerdo. Y si me pregunta, si te recortan eso, ¿estás de acuerdo? Te digo no. En cuanto a la otra parte que decía, yo fui profesor tuyo y ahora soy profesor de tu hijo. La relación que yo tuve contigo como alumno es la misma que tengo ahora con tu hijo. Más o menos. Tu hijo era mejor que tú. Quiero decir, no es verdad que los profesores no se forman.
Los profesores sí se forman, claro que se forman, y más con lo que hemos dicho aquí de leyes y cambios y currículum, y los profesores se forman todo lo que pueden, todo lo que pueden, y muchas veces a costa de su bolsillo y de su tiempo. Eso es. Pero sí se forman, claro que se forman, que se tenían que formar más. Lo que pasa es que, fíjate, se han dado, yo esto, decirlo a lo mejor como se ha dicho aquí no es incorrecto, pero mira, para hacer un puente se pide una carrera de 5 años. Para mí la educación es conformar una persona. Para esa se pedía 3 años nada más, ahora el grado 4. Será mucho más importante conformar, educar, formar a una persona que hace un puente, sabiendo que en todo ese proceso educativo, si cometes un fallo, le toca a un maestro o una maestra que no seamos capaces, eso no lo recupera más en la vida. Pues ha sido de las carreras que menos atención ha tenido del sistema a lo largo de mucho tiempo. Y eso sí que con los departamentos, con las se ha ido intentando, pero ahora queremos, hace 4 días, que la carrera de educación es un grado y además te exigen el BD1 y además te exigen el máster de educación, y sale un ministro diciendo que lo quiere dar todo en 3 años y el resto 2 posgrados, a costa del bolsillo de los padres. Porque el problema es que los 3 años de universidad son públicos y gratuitos, los otros 2 no. Quiero decir, es que nos ponemos de acuerdo, pero ¿en qué? ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Eso es lo que hay que ver antes de preguntar. Brevemente, por favor. No, yo quiero decir lo que dije antes. Finlandia lleva 90 años con el mismo sistema educativo, han tenido gobiernos de los distintos ideologías, pero también es verdad que a sus profesores le exigen le exigen muchísimo. Para entrar de profesor necesitan mucho más notas que en otras carreras cualquiera. Quizá la carrera que está mejor vista allí, o sea que igual que aquí para ingenieros necesitan mucha nota, la necesitan para profesores. Claro, eso quiera que no, van a estar mejor y será más fácil ponerse de acuerdo. De todas formas, yo creo que imposible no es ponerse de acuerdo 2 partidos políticos. La última pregunta ya. ¿Imposible? Sí, a raíz de este tema que lo ha sacado Jesús, pues yo hago más énfasis y digo que un pueblo, un Estado, unos gobernantes que no creen que la educación sea lo más fundamental, sin educación no hay futuro, sin educación estamos perdidos, ¿cómo es posible que no habéis dado el dato? En 35 años hemos tenido 7 planes de estudios diferentes. Eso no es serio, eso es una barbaridad. Y esa barbaridad se ha producido porque las leyes de educación, como leyes fundamentales que tienen que ser consensuadas por los partidos que están en el gobierno y en la oposición. Y nunca han admitido el consenso que está pidiendo Jesús. ¿Habéis puesto algún ejemplo? Yo pongo otro. Cuando gobernaba Aznar con su ministra de Educación, Esperanza Aguirre, que no es de mi cuerda política, llegaron al acuerdo en el que casi todos los docentes estábamos de acuerdo, en que las humanidades se habían desprestigiado y las materias de humanidades no estaban, y que había que volver a reforzarlas y reponerlas. Ese era el plan que proponía Esperanza Aguirre. ¿Sabéis lo que hizo el partido de la oposición del PSOE, que no estaba de acuerdo en que eso fuese la realidad, que todos estamos de acuerdo? Pues alentó a los alumnos, y los alumnos, aquí hay muchos, y me darán la razón, los alumnos están dispuestos a meterse en un bombardeo, pues se pusieron en huelga a las órdenes del dictado del partido de la oposición. Si no hemos llegado a un consenso, ¿quién tiene la culpa? Los dos. No sé, yo digo que los dos han gobernado, no vamos a tener la culpa. Julián y yo, que no tenemos gente ni en el Parlamento, chiquitos. Claro, vamos, es que eso no es atacar a nadie, eso es la realidad. Entonces, ¿Quién ha tenido la culpa? ¿Quién ha reconocido primero en esta mesa? Igual, claro, si eso es lógico. Hay que aplaudirte porque lo dijiste lo primero, la educación. Dada la hora, podíamos seguir aquí hasta las tantas, pero no es plan. Muchísimas gracias a todos y ha sido un privilegio estar con vosotros. Creo que el director iba a cerrar el acto. Se había olvidado y seré breve. Bueno, soy Raimundo Alba,
director del Instituto Sanfrumencio, miembro de la comisión que está organizando este acto. ¿Se escucha lo mejor? ¿Se escucha? Que retorna. Y bueno, no soy tan guapo como Jesús Campos, que es el que ha salido antes, que creo que no se ha presentado, pero soy su jefe y también forma parte de la comisión del 50 aniversario. Estamos trabajando durante este año de manera dura para conseguir que estos actos, bueno, pues como este, sean de altura. Hoy creo que hemos recibido una lección magistral. Debo reconocer que a mí la historia nunca me ha gustado, siempre he sido muy mal estudiante, sobre todo en historia, pero hoy realmente me ha enamorado esta mesa redonda, y además que yo creo que puede ser un documento visual magnífico para todo el alumnado que tenemos en el centro. Durante el debate se ha hablado de la educación y bueno, yo estoy de acuerdo en lo que hemos hablado todos, de que hace falta un pacto por la educación, es fundamental, lo escuchamos muchas veces en televisión, en los medios informativos, y sin embargo no se lleva adelante, no hay manera de dedicarse. Bueno, ahí tenemos una ley que va a entrar de mala manera, porque ya ha entrado de mala manera con la formación básica. Bueno, de hecho se implantó los ciclos formativos de formación básica, se implantaron en EFIGA en varios centros, no en todos, cuando la ONU se pide que se hagan todos, y bueno, así no irá. Si hay cambio político, pues volverá a pasar lo mismo, habrá un cambio de ley, casi con toda seguridad. Yo creo que la educación en Andalucía pasa por una buena inversión. Una buena inversión, y bueno, yo creo que en mi opinión se han hecho inversiones realmente dolorosas. Tenemos los libros, la gratuidad de libros de texto. Por poner un ejemplo, mi hijo está en segundo de la ESO y tiene un libro que tiene 6 años. Nunca entendimos bien esto de la gratuidad de libros porque venía. Ya digo, es un ejemplo de tantas inversiones que creo que se han hecho mal. ¿Por qué alumnos cuyos padres tienen 4 coches tienen la misma posibilidad que otros que no tienen absolutamente nada? Bueno, son algo incomprensible en este mundo que nos movemos, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que falla en estos tiempos, y es lo fundamental para que la educación en Andalucía funcione, y es la confianza del profesorado. Falta confianza, pero yo no hablo de confianza de abajo, sino también de arriba. El profesorado ha pedido mucho papel dentro de la educación. De hecho, los especialistas que desarrollan estas leyes poco entiendo yo, creo yo, que han pasado por las aulas, y se han pasado hace ya mucho tiempo que no lo han visto. En fin, a mí me gustaría finalizar el acto dando las gracias a Miguel, porque lo ha conseguido, ha moderado, a pesar de los 4 monstruos políticos que tiene al lado, ha conseguido moderar y que incluso se callase, alguna que hablase menos de la cuenta, como aquella. La que habla menos, pero no, lo voy a callar. Quisiera agradeceros a vosotros, a Juan, Ricardo, a Marilú y Julián, bueno, por haber estado con nosotros, haber hecho este esfuerzo de estar con nosotros para hacer, bueno, pues habéis creado un hecho histórico en eso ya, 4 alcaldes, bueno, por un cincuentenario del Día de San Fulgencio, estando delante de un público que creo que numeroso, para lo que podemos esperar un acto que ha sido en buena parte político. Y bueno, daros las gracias a los 5 por vuestra labor. Y bueno, aprovechando el último punto que estábamos del día, con el 28 de febrero, bueno, yo creo que había que terminar como hay que acabar cuando se celebra el Día de Andalucía, que es con el himno. Muy bien. Gracias a todos.